Me volví un genio de la tecnología en un mundo de cultivo 321-340. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 321. En ese momento, Dongfang Musi observaba fijamente el guardián de la tierra de Shipotian. Atraído por este poder, quiso integrar el poder de la Tierra en el cuerpo dorado de la banda inmortal. Pero todavía está pensando en cómo obtener este poder. Shipotian mantuvo el guardián de la Tierra y no se atrevió a actuar precipitadamente. No tenía ninguna posibilidad de escapar, y había intentado todos los medios de ataque, pero era obvio que no podría derrotar al cultivador demoníaco que tenía frente a él. Ahora la única esperanza es que varias fuerzas importantes envíen gente para destruir a los demonios de nuevo. Mientras me mantenga en pie y mantenga la protección de la tierra, quizás pueda esperar refuerzos. Los cultivadores demoníacos no pueden existir en ningún campo estelar. Una vez que un cultivador demoníaco aparece, será perseguido por todos los inmortales. Dado que el desarrollo de un cultivador demoníaco está destinado a estar acompañado de innumerables tormentas sangrientas, innumerables personas morirán como recursos de entrenamiento para el cultivador demoníaco. ¿Quién puede garantizar que no haya familiares entre esas personas? Además, si el cultivador demonio crece, también amenazará la seguridad de otros inmortales, por lo que debe ser erradicado antes de que crezca. Sin embargo, la esperanza de Shipotian estaba destinada a desvanecerse. En ese momento, las 5 fuerzas principales ya no tenían la capacidad de destruir al maestro Dongfang Nu, y el reino de la vida y la muerte ya era la fuerza más poderosa que habían enviado. Ahora que todos han muerto aquí, no queda nada de las 5 fuerzas principales a quien enviar, a menos que todos los ancestros actúen personalmente. ¿Pero podrán venir? Además, incluso si viniera, ¿podría ser rival para este malvado cultivador? Los ancestros de las fuerzas principales podrían no ser mucho más fuertes que los del reino de la vida y la muerte. Los supuestos ancestros simplemente han vivido más tiempo, y su poder de combate podría no ser el mejor. Por supuesto, la gran dinastía sabia aún tiene maestros para enviar, como los 10 famosos condestables, todos ellos son hombres fuertes por encima del reino Unei, pero ¿puede Shipotian esperarlos? No importaba lo que Shipotian estuviera pensando, después de observar al guardián de la tierra por un tiempo, Dongfang Musi decidió intentarlo. Colocó su mano dorada gigante sobre el escudo y comenzó a usar la técnica de absorción inmortal para absorber el poder de la tierra del escudo. La técnica de absorción inmortal es un arte marcial poderoso e imponente. Ahora que utiliza el agujero negro del Dantian como su poder, su fuerza de succión es inigualable. Bajo el control del maestro Dongfang, comenzó a absorber deliberadamente el poder de la tierra en el escudo. El poder de la tierra es una fuente de poder con atributos. En circunstancias normales, absorberlo a la fuerza entraría en conflicto con la energía inmortal del cuerpo y explotaría en el cuerpo del maestro Dongfang Nu. Sin embargo, había estudiado los patrones Dao de la primera capa de la pagoda en su Dantian antes. Los 3 patrones son oro, madera y tierra. Especialmente el patrón taoísta de tipo tierra. El de la base inferior es un patrón taoísta de tipo tierra. Tras elevar la pagoda al primer piso, el patrón taoísta de tipo tierra se volvió un poco más grueso. Con estos patrones, puede controlar hechizos basados en la tierra, en otras palabras, también puede usar el poder de la tierra. Dado que el patrón Dao de tipo tierra tiene tal poder, entonces cuando absorbe la protección de la tierra de Shipotian, no habrá ningún conflicto en su cuerpo. Puedes utilizar los patrones taoístas de tipo tierra para controlar el poder absorbido de la tierra y fusionarlo con el poder inmortal en el cuerpo dorado, cambiando y mejorando por completo el poder del poder inmortal, de modo que el poder de la tierra también pueda convertirse en tu propio poder. Según esta especulación e idea, Dongfang Musi absorberá el poder de la tierra a través de los patrones taoístas en la pagoda y lo integrará en el cuerpo dorado de Xiangan. Este proceso fue completado cuidadosamente por el maestro Dongfang Nu. Cuando estallaba un conflicto en su cuerpo, inmediatamente dejaba de absorber y expulsaba el poder caótico de su cuerpo. Sin embargo, lo que le preocupaba no sucedió. Tal como lo había adivinado, bajo el control del patrón Dao de tipo tierra, el poder de la tierra y el poder inmortal se fusionaban lentamente. Aunque el proceso fue lento, la fusión fue perfecta, lo que emocionó mucho al maestro Dongfang. Si el poder de la tierra podía fusionarse, ¿podrían también fusionarse otros poderes? Por supuesto, tendré que esperar hasta conocer a alguien como Shipotian en el futuro.
Ahora, los patrones taoístas de tipo tierra en su pagoda son como un conducto dedicado a transportar el poder de la tierra. El poder de la tierra, absorbido por la técnica de absorción inmortal, se transporta al cuerpo dorado a través de los patrones taoístas y se fusiona con el poder del poder inmortal. Dongfang Musi pudo sentir que la energía inmortal fusionada con el poder de la tierra se había vuelto más espesa e indestructible, y le dio una sensación de iluminación, que era su comprensión de la tierra. Por ejemplo, la gravedad de la Tierra, es decir, el uso de la gravedad, el poder de crecimiento y nutrición de la Tierra, y el poder defensivo extremadamente pesado. Sintió que también podía utilizar el poder de la Tierra. Después de que Dongfang Musi absorbió el guardián de la Tierra de Shipotian, sintió que también podía entender cómo usar el poder de la Tierra, pero aún no estaba muy familiarizado con él. Sin embargo, el evidente fortalecimiento del poder de la banda inmortal lo deleitó aún más. Esta banda inmortal, tras integrar el poder de la Tierra, puede llamarse la banda inmortal de la Tierra. Lo único incómodo es que los patrones de Dao en el cuerpo son demasiado pequeños, la absorción del poder de la Tierra es demasiado lenta y la velocidad de conversión de la energía inmortal en el cuerpo en energía inmortal de la Tierra es demasiado lenta. Según sus reservas de energía inmortal del cuerpo dorado, si quisiera transformarlo por completo apoyándose en este pequeño patrón taoísta de tipo terrestre, le tomaría entre 8 y 10 años completar la transformación. ¿Qué debía hacer? No se puede permitir que una persona viva muera por retener la orina. Como los patrones taoístas de la pagoda no son suficientes, puede tallar uno en el cuerpo dorado según el patrón taoísta de la tierra. Quizás no comprenda muchos de los misterios del patrón taoísta, pero aún así puede imitarlo. Este falso patrón taoísta no necesita ningún poder. Con que pueda transportar el poder de la tierra, será suficiente. Si no puede ser líder, no puede ser porteador. Hazlo en cuanto se te ocurra. No se trata solo de absorber el poder de la tierra, sino también de su futura integración con otros poderes. Si este patrón de Dao falso realmente puede transmitir el poder de la Tierra, entonces también puede usarse para tallar patrones de Dao falsos absorbiendo otros poderes en el futuro. Si uno quiere tallar un patrón Dao falso, no puede solo tallar la superficie, por lo que el maestro Dongfang Mu sondeó su conciencia espiritual en el patrón Dao de tipo Tierra de su propia pagoda. Este patrón Dao del elemento Tierra puede parecer pequeño, pero en realidad contiene el poder del Dao del elemento Tierra. El poder de esta pagoda supera con creces al del estanque de hadas de un pequeño país de las hadas común y corriente, y en realidad tiene la capacidad de permitirle entrar en contacto con el gran Dao de antemano. Es solo que el poder del gran Dao contenido en este patrón es lamentablemente pequeño, y no es algo a lo que un pequeño inmortal pueda acceder. Si uno quiere acceder al poder del gran Dao, debe estar en el reino del cielo y del hombre para tener una oportunidad. El reino del cielo y el hombre de los 10 reinos de los inmortales menores, es decir, la unidad del cielo y el hombre, es la oportunidad de entrar en contacto con el gran Dao, y uno también debe tener una comprensión profunda del poder fuente de cada sistema. Por ejemplo, alguien como Shipotian, aunque solo está en el reino de la vida y la muerte, su comprensión del poder de la tierra está mucho más allá de la de sus compañeros, y tiene la esperanza de entrar en contacto con el poder del elemento tierra. Pero ahora que conoció al maestro Dongfang Mu, es posible que no tenga la oportunidad de entrar en contacto con el gran Dao en el futuro. Tras la entrada de la conciencia de Dongfang Musi en el patrón Dao, comprendió de inmediato su función. Ahora, tras su completa formación, comenzó a anhelar el poder de esta pagoda. Esta es solo la primera capa y tiene efectos increíbles. Si se completan todas, ¿qué efectos traerá? ¿Es posible sentir directamente el poder del Tao dentro del propio Dantian? ¿Es este original método mágico de absorber inmortales realmente una técnica mágica? Tras comprender la función de los patrones Dao, el maestro Dongfang comenzó a usar el poder de la banda inmortal para tallarlos en el cuerpo dorado. Aunque no pudo replicarlos completamente, sí pudo dibujar un esbozo. En este momento, la palma gigante del cuerpo dorado todavía estaba unida al escudo de Shipotian, y todavía extraía continuamente el poder de la tierra del escudo. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer finas líneas doradas en el cuerpo dorado de casi 2 metros. Dado que los patrones taoístas y el cuerpo dorado eran del mismo color, a los forasteros les resultaba difícil reconocer que se trataba de patrones taoístas tallados. De lo contrario, Shipotian se habría muerto de miedo. Al ser capaz de tallar patrones de Dao, tuvo que preguntarse si el cultivador demonio frente a ella había sido ascendido a un gran inmortal.
El cuerpo dorado de Dongfang Musi era demasiado grande y, obviamente, un patrón de Dao no era suficiente, por lo que talló directamente 9 patrones de Dao. Estos 9 patrones Dao se conectan desde las palmas de las manos hasta el 9 Yan detrás de la cabeza. El poder de la tierra absorbido penetra directamente en el 9 Yan, se fusiona con el poder Xiangang previo y se transforma en un nuevo Xiangang de la tierra. Originalmente quería dibujar algunos patrones Dao más, pero cuando estaba tallando el 10º, le resultó difícil tallarlo porque no tenía suficiente poder del alma. Los patrones Dao fueron tallados con el poder de la banda inmortal y controlados por el alma. Sin embargo, incluso con sus decenas de millones de poder espiritual, no pudo dejar huella en su cuerpo dorado, ni siquiera después del 10º patrón Dao. Me sentí como un niño blandiendo un mazo de cientos de kilos, intentando hacer una zanja. Pero ¿cómo podría un niño blandir un mazo de cientos de kilos? Desesperado, tuvo que abandonar el 10º patrón del Dao. Después de que se completaron los 9 patrones de Dao, la capacidad de la técnica de absorción inmortal para extraer el poder de la tierra de hecho aumentó enormemente. Si antes la extracción era de un pequeño arroyo, ahora son 9 grandes ríos, o incluso un gran río. Debido a la inmensidad del cuerpo dorado, los patrones taoístas son naturalmente extremadamente anchos. Comparados con los diminutos patrones taoístas de la pagoda del Dantian, los patrones taoístas del cuerpo dorado son simplemente dragones gigantes. En este momento, Shipo Tian aún mantiene la protección de la tierra. Gracias a su comprensión del poder de la tierra, mientras la pise, dispondrá de un suministro inagotable de poder terrestre que podrá invocar. Incluso si el maestro Dongfang Mu quisiera atravesar su guardián de la tierra, nunca podría hacerlo en un corto periodo de tiempo. Así que ahora está relativamente tranquilo, esperando que lleguen los refuerzos, y luego acabará con este poderoso cultivador demonio de un solo golpe. Dongfang Musi logró matar a todas las hadas que llegaron esta vez. A ojos de Shipo Tian, era evidentemente muy poderoso. De no ser por su profundo conocimiento del poder de la tierra, no habría podido escapar del desastre. Aunque los fuertes en el 10º reino de los inmortales menores son muy superiores a los inmortales menores, no son grandes inmortales, por lo que los fuertes en el 10º reino todavía están en la categoría de inmortales menores y todavía se les llama inmortales menores. Justo cuando Shipo Tian pensó que Dongfang Mu no tenía forma de lidiar con él, el poder de la tierra sobre el guardián de la tierra se disipó repentinamente a un ritmo acelerado. La velocidad lo tomó por sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Por qué el poder de la tierra desaparece tan rápido? Shipo Tian se sorprendió. No pudo recuperar la energía tan rápido. Es como un neumático con un gran agujero. Por mucho que lo infles, no se desinflará más rápido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? En ese momento, el maestro Dongfang Mu mostró una mueca de desprecio en su rostro. ¿No te resistes mucho? A ver si puedes reponerte más rápido o si yo puedo absorber más rápido. Después de que Shipo Tian se sorprendió, se enojó. Cachorro demonio. No seas tan orgulloso. Aunque muera, alguien vendrá a matarte. Si practicas la magia, todos te matarán. No hay lugar para ti en el mundo de las hadas. TSK sigues diciendo tonterías. No sé si viviré o moriré, pero tú definitivamente morirás hoy, jajaja. Dongfang Mu se rió triunfantemente, no porque fuera capaz de matar a Shipo Tian, sino porque se había vuelto más fuerte de nuevo. En ese momento, pensó de repente que no podría absorber a la persona frente a él hasta la muerte de una vez. Si muriera, ¿quién le proporcionaría el poder de la tierra? Aún no había comprendido el poder de la tierra, por lo que era obviamente imposible extraerlo directamente de la tierra. Incluso si lo hubiera comprendido, no funcionaría, ya que no era tan profundo como el de Shipo Tian. Por lo tanto, lo mejor es ir despacio, fingir que la succión es insuficiente, disminuir la velocidad de succión y hacerle sentir que ya no puede succionar. Solo entonces, tras ver esperanza, intentará mantener el escudo de tierra. Solo de esta manera podría extraer más poder de la tierra y luego fusionarlo con el poder inmortal de la tierra, por lo que el maestro Dongfang Mu redujo la velocidad de extracción de poder de la técnica de absorción inmortal. En cuanto a Shipo Tian, la fuerza de succión aumentó repentinamente justo ahora, y creyó que estaba muerto. La otra parte absorbió tan rápido que no tuvo tiempo de extraer más poder de la tierra para mantener la protección. Ahora la velocidad de absorción del oponente cayó repentinamente, lo que lo puso muy contento. ¿Podría ser que este cultivador demonio haya absorbido hasta el límite? Realmente no es mi destino, Dios me está ayudando.
Ya que has absorbido suficiente energía para alcanzar tu límite, ¿alguna más te matará? Pensando que el oponente podría haber llegado a su límite, se le ocurrió la idea de destruir al demonio. Mientras aumentara el suministro de poder de la tierra y lo infundiera activamente en el cuerpo del oponente, ¿sería capaz de destruirlo? Ni siquiera pensó que si el maestro Dongfang Mu realmente llegaba a su límite, podría detener por completo la técnica de absorción inmortal. No era como si una máquina se hubiera averiado y no pudiera detenerse. Pero los pensamientos de la gente a veces son muy infantiles, especialmente después de asustarse, a menudo hacen cosas raras. Esto puede deberse a la impulsividad y la falta de calma a la hora de afrontar asuntos importantes. Por lo tanto, para poder destruir al demonio solo, Shipo Tian comenzó a verter el doble de poder de la tierra en Dongfang Mushi. Originalmente, Dongfang Mu temía que, tras su muerte, nadie le otorgaría el poder de la tierra. Inesperadamente, este hombre enloqueció e intentó desesperadamente infundirle el poder de la tierra. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Este tipo está intentando matarme de hambre? El maestro Dongfang Mu tuvo que pensar eso, porque aparte de esta razón, realmente no podía pensar en ninguna otra razón. Pero como son tan serviciales, no puedo negarme. Así que, venga. Aceptaré lo que tengan y les prometo que no los defraudaré. Sin embargo, para cooperar con Shipo Tian, fingió dar un paso atrás, como si hubiera sido golpeado por el poder de la tierra. Originalmente, quería escupir sangre para presumir de sus dotes actorales, pero le resultó difícil hacer que el cuerpo dorado escupiera sangre. Incluso si escupiera sangre, probablemente sería dorada y no habría ningún efecto visual. Sería mejor fingir ser golpeado y retirarse. Shipo Tian se llenó de alegría cuando vio que el cultivador demonio se vio obligado a retroceder un paso por el poder de su tierra. Dijo con orgullo: Demonio, has absorbido la esencia inmortal de tanta gente. Ya no puedes soportarlo, ¿verdad? Ja ja ja. Vete al infierno. Después de decir eso, aumentó la velocidad de infusión del poder de la tierra. El maestro Dongfang se sorprendió. ¿Tan fuerte era el poder explosivo de este tipo? La velocidad de infusión es más rápida que cuando usa la técnica de absorción inmortal. Buen chico tilde. En ese momento, Dongfang Musi sintió vergüenza de matarlo. Si mataba a un hombre tan bueno, Dongfang Musi sintió que no podría vivir con su maldad. Naturalmente, Shipo Tian no tenía idea de lo que estaba pensando Dongfang Musi. Para matar de hambre al cultivador demonio frente a él, también hizo todo lo posible. Confiando en su comprensión del poder de la tierra, extrajo locamente el poder de la tierra y luego lo infundió en el cuerpo dorado del maestro de madera del este a través del guardián de la tierra. Esto hizo que Dongfang Musi estuviera tan feliz que casi se fue, por lo que decidió que nunca mataría a la persona que lo ayudó tanto. Solo dale una semilla de alma. No tengo muchos sirvientes de almas a mi alrededor. Después de media hora de adoctrinamiento loco, Shipo Tian estaba exhausto, sudando profusamente y jadeando. Mirando al Dongfang Musi frente a él, su cuerpo dorado había sido apartado por él, y todo su cuerpo estaba rojo, sus ojos estaban saltones y parecía que estaba a punto de explotar. Esto, por supuesto, era para cooperar con su actuación. Si no le daban ninguna esperanza, ¿cómo podría esforzarse tanto para infundir el poder de la tierra? En ese momento, frente al cultivador demonio que estaba a punto de explotar, Shipo Tian usó la última fuerza de su cuerpo para extraer todo el poder de la tierra que pudo. Incluso descartó el escudo protector del guardián de la tierra y volcó toda su fuerza en el maestro Dongfang Mu. Iba a arriesgarlo todo, y si fallaba, moriría. Es como un jugador que está a punto de perderlo todo. Para recuperar todo lo perdido de una sola vez, ya lo ha apostado todo. Con la infusión de una gran cantidad de poder de la tierra, al menos la mitad del poder inmortal de Dongfang Musi se transformó en poder inmortal de la tierra. Todo esto fue gracias a Shipo Tian. Afortunadamente, es un inmortal de entrenamiento físico. Cualquier otro inmortal definitivamente no podría persistir por tanto tiempo. Sin embargo, Shipo Tian también estaba exhausto. Tras ejercer todo el poder de la tierra, estaba tan cansado que puso los ojos en blanco y se desmayó. Sin embargo, el cultivador demoníaco frente a él no explotó. Antes de desmayarse, pareció ver una sonrisa. ¿Qué clase de sonrisa era esa? Mirando al inconsciente Shipo Tian, Dongfang Musi sacudió la cabeza con emoción. Qué lástima que muera una persona tan sincera. Qué persona tan amable. Te desmayaste de cansancio mientras me ayudabas a transformar la energía inmortal de la tierra. Bueno, te salvaré la vida. Cuando te recuperes, podrás proporcionarme el poder de la tierra.
Entonces, una semilla del alma entró en el mar de conciencia de Shipo Tian, echó raíces fácilmente en su alma y se convirtió en su quinto sirviente del alma. En este punto, el equipo de matanza de demonios liderado por Tian Ayu fue completamente aniquilado, y el único sobreviviente, Shipo Tian, también se convirtió en el sirviente del alma de Dongfang Mushi. Esta operación para matar demonios no solo fracasó, sino que también permitió que el maestro Dongfang mejorara mucho. Está bien. Vuelve. Tras la batalla, el maestro Dongfang Mu guardó todas las bolsas de almacenamiento. Debería haber ganado mucho esta vez, pero no sabía si aún necesitaba algún tesoro. De lo contrario, planeaba encontrar un momento para venderlo todo, intercambiarlo por una gran cantidad de cristales inmortales y luego mejorar su reino. Sería mejor completar la pagoda en Sudantian lo antes posible. Para Jian Qi, el sirviente del alma de Sanya y otros, con su riqueza actual, solo una pequeña recompensa sería suficiente para que se beneficiaran infinitamente, no por ninguna otra razón, sino porque la diferencia en sus reinos era demasiado grande. Especialmente Sanya, Dazuan y Erzuan, todavía son mortales, por lo que solo pueden ser recompensados con algunas píldoras de culturismo que les permitan vivir algunos años más. Jian Fen, Jian Jingxiong y los demás ni siquiera habían alcanzado la etapa de alma naciente, y las recompensas eran demasiado buenas para que las pudieran digerir. Solo Shui Yue Xian Panxi y el recién reclutado Shipo Tian consumieron más. Sin embargo, el maestro Dongfang Mu ha matado a tantos inmortales recientemente que su riqueza es asombrosa. Posee todo tipo de tesoros inmortales, elixires, tesoros raros y cristales inmortales de grado medio, incontables. Matar gente y provocar incendios te hará ganar un cinturón dorado. Es cierto. Su magia de absorber inmortales solo puede convertir a las personas en cenizas, pero la bolsa de almacenamiento no se verá afectada. Al escuchar su llamado, Pan Xie y Sui Yuexian llevaron a la hija de Jian, Sanya, y a los demás de regreso ante el maestro Dongfang Mu. Tras esta batalla, su identidad como cultivador de demonios ya no podrá ocultarse. Sin duda, en el futuro vendrán fuerzas aún mayores para destruir a los demonios. Los cultivadores de demonios son los enemigos públicos del mundo de las hadas. Mientras no muera, un sinfín de inmortales vendrán a matarlo. A menos que muera o se vuelva tan poderoso que otros no se atrevan a venir, se detendrán. Ahora Jian Qi y la hija de Jian también saben que Dongfang Mushi es un cultivador demoníaco. En cuanto a Sanya y los demás, han vivido con Dongfang Mushi durante tantos años que ya no les importa si es un cultivador demoníaco o no. También están Jian Jingxiong, Pan Xie y otros. Son sirvientes espirituales y no tienen elección, así que solo Jian Qi puede decidir si irse o no, y la hija de Jian tampoco tiene opción. Es solo que el maestro Dongfang Mu realmente no quiere activar la semilla del alma en el mar de la conciencia de la hija de Jian, pero que no quiera no significa que no lo hará. Mientras la hija de Jian quiera irse, el maestro Dongfang Mu definitivamente activará la semilla del alma. Ella es mi persona en vida y mi fantasma en la muerte. ¿Cómo pudo darle una belleza tan hermosa y única a otra persona? No solo eso, también ayudará a la chica Jian a practicar para que pueda lograr avances rápidos, para que pueda vivir lo suficiente para acompañarlo para siempre. Así es ahora. Desde que Jian se casó con él, nunca le han faltado recursos para cultivar, y todos son excelentes. Recientemente, está a punto de construir sus cimientos, y solo tiene 16 años. Esto se debe no solo al efecto de los elixires y cristales de hadas acumulados por el maestro Dongfang, sino también a su talento, lo que le permite progresar con tanta rapidez. Después de que todos regresaron con el maestro Dongfang Mu, Jian Qi actuó como si nada hubiera pasado, como si no tuviera idea de que el maestro Dongfang Mu era un cultivador de demonios. Date prisa y lleva a la gente a buscar un nuevo alojamiento. La mansión del señor de la ciudad ha sido abandonada, así que tienen que vivir en otro lugar. Con la influencia del maestro Dongfang en la ciudad de Wuwei, ¿quién se atrevería a no dejarlos vivir allí? Que vivan donde quieran. Al final, el maestro Dongfang Mu decidió vivir en el edificio Qianjin, ya que solo el edificio Qianjin podía demostrar su estatus actual. El dueño de Qianjin Lao es miembro de la familia Pan, pero nadie sabe de qué familia se trata. Aunque Pan Xie también es miembro de la familia Pan, rara vez pregunta sobre asuntos de negocios, así que él tampoco lo sabe. Pero sin importar quién sea el dueño de Qianjin Lao, ahora que el maestro Dongfang Mu quiere traer gente, solo pueden tratarlos bien con buena comida y bebida. La señora estaba tan asustada que casi se le congelaron los músculos de la cara de la risa.
Ella no se atrevió a no reírse. En cuanto a cuánto tiempo se quedará este gran demonio, depende de su humor. Aunque se quedara allí el resto de su vida, ella no se atrevería a echarlo. Pero la señora aún espera que la familia Pan u otras fuerzas importantes envíen rápidamente a alguien a matar al demonio. Si vive aquí, ¿no estará preocupada todos los días? Este tipo era tan poderoso en la ciudad de Wuwei que succionó a muchísimas hadas hasta la muerte sin siquiera pestañear. Era tan cruel. Todas eran hadas. En cuanto a los 10 reinos por encima de los inmortales, no están calificados para saberlo. Sin mencionar lo asustada que estaba la señora de Qianjilou, Jian Qi también estaba asustado, y estaba asustado por ambos lados. El maestro Dongfang Mu es un cultivador de demonios, pero no lo es. Desde la antigüedad, el bien y el mal no pueden coexistir. ¿Qué es él ahora? El malvado cultivador se apoderó de su hija, y ahora ha empezado a usar la palabra apoderarse en su corazón. De hecho, se vio obligado a casar a la hija de Jian con Dongfang Musi, por lo que es correcto decir que se apoderó de ella. También me veo obligado a quedarme con los cultivadores demoníacos. Si un gran inmortal viene a destruirlos, seremos destruidos yo y los demás también. Pero ¿cómo podría atreverse a escapar ahora? Todas las propiedades de su familia están en esta ciudad de Wuwei. Además de su hija, también tiene un hijo, una esposa, e incluso sus padres siguen vivos. ¿Cómo pudo escapar? Pero si no huyó, ¿qué pasará si en el futuro los justos inmortales me castigan? Acaba de alcanzar la etapa del núcleo dorado, ni siquiera la del alma naciente. ¿Cómo podría resistirse a alguien que es al menos un inmortal menor? Pero para sobrevivir, no se atrevió a contarle a Man lo que albergaba en su corazón. Solo podía fingir que el maestro Dongfang Mu no era un cultivador demoníaco. Quizás podría escapar en el futuro sin ofender a su yerno, el gran demonio. Después de que el maestro Dongfang Mu condujo a su gente al edificio Qianjin, comenzó a pensar en qué hacer a continuación. A estas alturas, todos deben saber que es un cultivador de demonios, y su retrato probablemente ya ha circulado. Con tanta gente en la ciudad de Wuwei, debe haber espías de diversas fuerzas escondidos allí. Un movimiento tan grande ahora incluso ha matado a varios maestros en el 10º nivel de inmortales menores. Especialmente Tianyu, quien fue uno de los 10 detectives famosos de la dinastía de los grandes sabios y una figura poderosa en el reino Wuwei. Murió aquí. Una vez que se difunda la noticia, conmocionará a toda la región estelar de Xiaowan. A continuación, este lugar se convertirá sin duda en el centro del vórtice. Todas las fuerzas principales de la región estelar de Xiaowan enviarán hombres fuertes para matar a este demonio. ¿Debería quedarme o escapar temporalmente? El maestro Dongfang estaba pensando mientras le pedía a la hija de Jian que bebiera con él. Al final, decidió quedarse porque sabía por Pan Xie que no había grandes inmortales en el campo estelar de Xiaowan en ese momento. Como no existe inmortal, entonces me quedaré y absorberé otra ola de energía y sangre inmortal. Después de que el maestro Dongfang decidió quedarse, comenzó a prepararse para otra actualización antes de que llegara el enemigo desconocido. Los tesoros mágicos y elixires en la bolsa de almacenamiento no se pueden convertir en efectivo en este momento, y no hay tesoros raros que se puedan usar, pero cuidar bien a Shipotian puede ayudarlo a mejorar. Shipotian ya había despertado, pero la semilla del alma ya había echado raíces en ella. Se había convertido en el sirviente espiritual de Dongfang Mushi, y le era difícil resistirse a sus órdenes. Para absorber mejor el poder de la tierra, el maestro Dongfang Mu decidió dejar que Shipotian mejorara primero. Solo cuando el reino de Shipotian sea más alto se le podrá proporcionar más poder de la tierra. Además, Shipotian ha estado practicando durante tantos años y está a solo un paso de alcanzar un nivel superior. De lo contrario, se necesitaría una enorme cantidad de recursos para que un inmortal menor avanzara a cada uno de los 10 reinos, y las cosas en su bolsa de almacenamiento podrían no ser suficientes. El cuarto de los 10 reinos de los inmortales menores es el reino de la liberación. La llamada liberación significa ver a través de la vida y la muerte, trascender la liberación y liberarse del reino de la vida y la muerte. Esto no solo requiere la mejora de la esencia inmortal, sino también la comprensión del propio reino. Sin embargo, Shipotian solo había comprendido el poder de la tierra durante sus años de cultivo, así que si quería mejorar, necesitaba profundizar su comprensión del poder de la tierra. En cuanto a la esencia inmortal, ya la había acumulado a la perfección. No hay tribulación del trueno al ascender a los 10 reinos de los inmortales menores, porque estos 10 reinos aún se encuentran dentro del reino de los inmortales menores. Solo habrá tribulación del trueno al ascender a los grandes inmortales.
Si Shipotian quiere sentir el poder de la tierra, el mejor lugar es en los campos o en alguna tierra preciosa donde pueda entrar en contacto directo con el poder de la tierra. Por supuesto, los tesoros naturales también son aceptables, como el elixir interno de un dragón de tierra en el nivel de demonio verdadero, o el ginseng de 10.000 años, o la leche de piedra de 10.000 años, todos los cuales contienen un rico poder de la tierra. Sin embargo, estas cosas solo se encuentran por casualidad. Al menos, definitivamente no están disponibles en Shaxin, ya que este es el territorio de la familia Pan. Incluso si estuvieran disponibles, la familia Pan se las habría llevado hace mucho tiempo. Aunque no había tesoros tan raros, había una perla del espíritu de la tierra en la bolsa de almacenamiento de Dongfang Musi. La llamada perla del espíritu de la tierra es en realidad una bola de cristal natural cultivada en la veta de cristal de hadas. Sin embargo, esta bola de cristal contiene una gran cantidad de poder de hadas de tipo terrestre, por lo que tiene un ligero efecto de aumentar la percepción del poder de la tierra, y no es en absoluto un tesoro del cielo y la tierra. Sin embargo, Shipotian ya ha llegado al paso final de la promoción, tal vez esto sea lo único que falta. Para ayudar a Shipotian a avanzar al estado de liberación, el maestro Dongfang le dio la perla del espíritu de la tierra y le pidió que fuera al desierto fuera de la ciudad para sentir el poder de la tierra. Antes de esto, Shipotian había sentido el gran poder de la tierra, así como su fortalecimiento y gravedad, por lo que tenía una gran defensa y una gran fuerza, y era bueno en el entrenamiento físico. Debido a que esta perla del espíritu de la tierra fue nutrida dentro de una veta mineral, lleva un rastro del poder nutritivo de la tierra, que es exactamente lo que Shipotian no tiene. Después de sentir el poder nutritivo de la tierra, su poder fortalecedor se sublimó. Antes, cuando se enfrentaba al enemigo, podía transformarse en una enorme roca y realizar la habilidad aplastar rocas. Después de fortalecer y sublimar, volvió a utilizar el movimiento de Big Rock Pressing Down, pero lo que cambió ya no fue una gran roca, sino un gran hierro. Debido a que comprendió el poder nutritivo de la tierra, transformó la enorme roca en un enorme hierro, lo que no solo aumentó su peso sino que también mejoró enormemente su poder. El hierro en sí es mucho más pesado que la roca, y se le añade gravedad. Con este movimiento, ¿quién entre los que están en el mismo nivel podría resistirlo? Después de absorber un rastro del poder de la tierra en la perla del espíritu de la tierra, avanzó con éxito al estado de liberación y se convirtió en el sirviente del alma más fuerte del maestro Dongfang Mu. El maestro Dongfang Mu estaba esperando en la ciudad de Wuwei que alguien viniera a matar al demonio, pero las 5 fuerzas principales ya no tenían el poder para hacerlo. Poder enviar guerreros del reino de la vida y la muerte ya es su mayor poder de combate. Después de todo, no son la fuerza más poderosa de la región estelar de Xiaowan. La fuerza más poderosa es la gran dinastía de sabios, pero los 10 grandes detectives no son algo con lo que ellos 5 puedan lidiar. Es solo que los 10 famosos detectives de la gran dinastía de los sabios están muy ocupados. Por pequeña que sea la región estelar Xiaowan, sigue siendo una región estelar. Su extensión es más vasta que la Vía Láctea, y la cantidad de planetas con vida es tan numerosa como la de estrellas. Hay tantos criminales que es imposible atraparlos. Todos los detectives están de guardia en otro lugar. Incluso Tianyu fue transferido de regreso porque la distancia era relativamente cercana, pero ¿quién hubiera pensado que moriría en este pequeño lugar como Shaxin? Ahora, un cultivador demoníaco ha aparecido en Shaxin y ha asesinado a un detective famoso. Esto basta para atraer la atención de la dinastía. Sin embargo, transferir a otros detectives famosos llevará tiempo, por lo que la dinastía de los grandes sabios no ha tomado ninguna medida por el momento. Originalmente, alguien sugirió enviar al ejército para matar al cultivador demoníaco, pero un grupo de ministros lo rechazó. Enviar al ejército para lidiar con un cultivador demoníaco era un cumplido excesivo para él y, además, rebajaba el estatus de la dinastía. Pero ignoraron la gravedad de los malvados cultivadores. Debido a que las 5 fuerzas principales han perdido su máximo poder de combate, la gran dinastía sabia tiene que llamar a los 10 detectives famosos, por lo que la demora es un poco larga. El maestro Dongfang esperó 2 días y no encontró ningún movimiento, por lo que planeó ir a la tierra de la familia Pan para obtener la fruta inmortal. También sentía mucha envidia del tesoro que podía elevar al inmortal a un nivel superior, y también podía usarse para refinar píldoras de inmortalidad. Xu Yuexian dijo que la fruta inmortal es muy grande y puede usarse para refinar varias píldoras inmortales a la vez. Un tesoro que originalmente solo podía mejorar un reino, duplicaba su efecto al refinarse en una píldora. Esto se debía no solo al poder del alquimista, sino también a la medicina auxiliar.
Para tesoros como la fruta de la ascensión inmortal, las medicinas auxiliares también están al nivel de los tesoros naturales, por lo que el efecto se duplicará después de que se refine en una píldora. Por supuesto, la técnica del alquimista también es un factor importante. Cuanto más alto sea el nivel, mejor será el elixir. El maestro Dongfang Mu siempre ha sido un hombre de acción. Hace lo que se le ocurre. Como nadie viene por el momento, tomará la iniciativa. Además, con Pan Shi a la cabeza, no debería ser difícil entrar en el territorio de la familia Pan. En este momento, varias fuerzas importantes también están preocupadas porque no lograron destruir a los demonios y, en cambio, todas sus fuerzas de combate de alto nivel fueron destruidas. Los cultivadores demoníacos están descontrolados. ¿Qué debemos hacer si nos atacan? Aunque la familia Pan y varios países pequeños aún tienen sus cartas de triunfo reservadas, aún no han visto la carta de triunfo del cultivador malvado. Lo peor es que después de que tanta gente murió, nadie sabe en qué reino se encuentra ese cultivador demonio. Y nadie sabe qué técnicas mágicas secretas conoce. Solo sé que es bueno absorbiendo esencia y sangre inmortales, y que también puede atacar con su alma, pero ¿qué tan poderoso es eso? ¿Cuál es su nivel de reino? No tengo ni idea. Esto es un completo fracaso. Lo que más les asusta es que incluso Tianyu, quien estaba en el reino Wei, murió a manos del cultivador demoníaco. El reino de la otra parte era obviamente superior al reino Wei, pero ¿cuánto más alto? ¿El reino mítico? ¿O el reino supremo? ¿Y si fuera el reino celestial? Ni siquiera se atrevieron a pensar en el reino Tongtian y el reino Popo. En general, se cree en el mundo de las hadas que el poder de combate de los cultivadores demoníacos es mayor que el de los inmortales, y los inmortales del mismo reino no pueden derrotar a los cultivadores demoníacos en absoluto. En el mundo de las hadas, los cultivadores demoníacos son sinónimo de poder de combate multinivel. Sin importar dónde aparezcan, sin duda serán asediados por todas las hadas, a menos que haya demasiados poderosos actuando. Ahora, fuerzas que incluyen a la familia Pan, el reino Randen, el reino Fengxiao, etc. han activado la formación protectora de su familia para protegerse contra los ataques de los cultivadores demoníacos, por temor a que los cultivadores demoníacos aparezcan repentinamente en su esfera de influencia. La más preocupada era Shui Qingyou, del país Xiaoyu. Ella ya sabía que su hija mayor, Shui Yuexian, había sido esclavizada por los malvados cultivadores. Con los métodos de los malvados cultivadores, ¿podrá mi hija aún mantener su inocencia? La familia Shui está encabezada por mujeres. Cada cabeza de familia es una mujer, y sus hijos llevan el apellido materno. Hay dos familias principales en el reino Xiaoyu, una es la familia Yun, la familia real del reino Xiaoyu, y la otra es la familia Shui. Debido a que las habilidades de la familia Shui solo son adecuadas para que las practiquen las mujeres, la herencia de la familia Shui está toda en las mujeres y, por supuesto, se centra en las mujeres. Ahora, como la próxima sucesora de la familia Shui, su hija mayor, Shui Yuexian, ha caído en manos de un cultivador malvado. ¿Cómo podría no estar preocupada? Incluso si el heredero del jefe de familia puede ser reemplazado, ella es la hija biológica de Shui Qingyou después de todo, y debe encontrar una manera de rescatarla pase lo que pase. Pero ella no sabía que el maestro Dongfang Mu no le hizo daño a su hija Shui Yuexian, aunque Shui Yuexian también era muy hermosa y tenía una mente amplia. Pero por ahora, todavía le gusta estar con la hija de Jian. La atracción por las grandes bellezas es innegable. Sin embargo, a Shui Yuexian ya le ha sido plantada una semilla de alma por Dongfang Musi, por lo que es básicamente imposible salvarla. La semilla del alma ha echado raíces y brotado en el alma divina, y han crecido juntas. Con el tiempo, se fortalecerá cada vez más. En ese momento, no se extraerá solo un pequeño trozo del alma. En casos graves, incluso cortar la mitad del alma será difícil de extraer. Sería mejor simplemente morir. La técnica de la red celestial de 4 lados es una técnica del clan Shura en el reino de los fantasmas de la reencarnación. Los fantasmas malignos Shura son una raza que se especializa en comer fantasmas crudos para ganarse la vida. Su crueldad es aún más dominante que las habilidades mágicas. El mundo fantasmal y Shura son lugares que atacan las almas, por lo que esta habilidad de la red celestial de 4 lados tiene el efecto de devorarlas. Ahora Shui Qingyou quiere rescatar a Shui Yuexian de Dongfang Mushi. La única manera es que Dongfang Mushi acepte dejarla ir. De lo contrario, nadie podrá extraer la semilla del alma.
Sin mencionar que varias fuerzas importantes estaban intensificando sus defensas contra los cultivadores demoníacos. Después de que Dongfang Mushi decidió obtener la fruta inmortal, se disfrazó como el sirviente de Pan Xie y le pidió que lo llevara a él y a Shui Yuexian de regreso al territorio de la familia Pan. En cuanto a Shipo Tian, se quedó en la ciudad de Wuwei para cuidar la casa. Con él permaneciendo en la ciudad de Wuwei, incluso si viene un enemigo fuerte, con la capacidad defensiva de Shipo Tian, incluso si no puede derrotar a esas personas, no debería ser un problema llevarse a Sanya, la hija de Jian y otros, por lo que se quedó atrás. Las tierras de la familia Pan se encuentran en la estrella Tianzhou. Se podría decir que toda la estrella Tianzhou es propiedad de la familia Pan. No hay otras fuerzas familiares en la estrella Tianzhou. La estrella Tianzhou es muy vasta, aproximadamente del tamaño de 10 estrellas de arena, y es rica en recursos. De lo contrario, la familia Pan no la habría elegido como la tierra de su clan. En ese momento, la familia Pan desconocía que Pan Xi había sido controlado por el malvado cultivador. Aunque el maestro Dongfang Mu causó un gran revuelo en la estrella de arena, no se reveló mucha información veraz. Además, nadie vio a Pan Xi con él. Después de todo, Dongfang Musi no usaba a sus sirvientes espirituales en todas las batallas. Por lo tanto, ni Jian Feng ni los demás fueron expuestos, solo Shui Yuexian fue descubierto en secreto por los guardias de la familia Shui y fue controlado. Pan Xie tomó a Dongfang Mushi y Shui Yuexian, quienes se habían maquillado, y usó la matriz de teletransportación en el árbol antiguo Wuton para regresar a la tierra de la familia Pan, y se dirigió directamente a la ubicación del árbol antiguo Qingmin. Como un recurso importante de la familia Pan, el árbol antiguo Qingmin siempre ha sido custodiado por un gran número de miembros de la familia, incluidos no menos de 5 maestros del reino Xuanmiao. El reino misterioso es el segundo reino entre los 10 reinos de los inmortales menores. Es mucho más fuerte que el reino de la creación. Aunque no es tan bueno como el reino de la vida y la muerte, está habitado por muchos. Hay 5 maestros poderosos en el reino misterioso. Incluso si un maestro común del reino de la vida y la muerte viniera, no se atrevería a afirmar que podría suprimir a los 5 maestros del reino misterioso. El reino de la vida y la muerte ya es la máxima potencia de combate para sus 5 fuerzas principales. Tras la muerte de un grupo de personas a manos del maestro Dongfang Nu, se puede decir que la fuerza general de las 5 fuerzas principales ha disminuido. Aunque aún quedan personas fuertes en el reino de la vida y la muerte, no se atreven a expulsarlas fácilmente. ¿Qué pasaría si un cultivador demoníaco los encontrara y sufrieran otra derrota? No podían permitirse semejante pérdida. Es una persona poderosa en el reino de la vida y la muerte, no un inmortal común. Además, incluso si fuera un inmortal común, no podían permitirse perderlo. Por eso, en los últimos días, varias fuerzas importantes han mantenido un perfil bajo y no se atreven a utilizar fácilmente a personas poderosas en el ámbito de la vida o la muerte. Como maestro inmortal menor en etapa avanzada, Pan Xie también goza de cierto estatus en la familia Pan. Cuando los miembros comunes de la familia Pan lo ven, deben inclinarse y llamarlo hermano mayor. Regresó hoy con 2 hombres. La mayoría de la familia Pan no se atrevió a acercarse a interrogarlo, así que Dongfang Musi siguió a Pan Xie y entró sin problemas en la ubicación del antiguo árbol Qingmin. El antiguo árbol Qingmin crece en una gran zona montañosa en la parte sur de la estrella Tianzhou, cubriendo un área muy grande. Además, los anillos anuales del antiguo árbol Qingmin son similares a textos taoístas rotos, por lo que son el material principal para hacer el barco volador del dominio estelar. Este vasto y antiguo bosque Qingmin le ha generado a la familia Pan mucho dinero. El rey del árbol antiguo Qingmin que Shui Yuexian está buscando está en este gran bosque de árboles antiguos Qingmin. Pero antes de eso, tenía que encontrar un maestro refinador de armas para descomponer el trueno del hada Medusa. Dio la casualidad de que la familia Pan contaba con un maestro refinador de armas. Poseían un extenso bosque antiguo, y les era imposible no aprovecharlo, así que contrataban a un maestro refinador de armas durante todo el año. Para facilitar el refinamiento del barco volador del dominio estelar, el maestro refinador de armas vivió en este bosque antiguo de Qingmin. Pan Xie es un miembro de alto rango de la familia Pan, por lo que naturalmente conoce la residencia de este maestro refinador de armas. Los 3 llegaron al bosque antiguo Qingmin. Había algunos miembros de la familia Pan custodiando el bosque antiguo cercano. Sin embargo, al ver que era Pan Xie, no se acercaron a interrogarlos. Simplemente hicieron una reverencia y dejaron que Pan Xie y los demás entraran al bosque antiguo.
Después de que el maestro Dongfan entró al bosque antiguo, vio que estos antiguos árboles Qingming eran en realidad muy similares a los árboles de langosta de su ciudad natal, todos con pequeñas hojas redondas, pero estos antiguos árboles Qingming eran más gruesos y tenían corteza verde. Los tres galoparon a través del antiguo bosque, con Pan Shi a la cabeza. A medida que profundizamos, los antiguos árboles Qingming del interior se hacen cada vez más altos, y un aire de hadas impregna el bosque. Si practicamos aquí durante mucho tiempo, sin duda progresaremos rápidamente. Tu familia Pan tiene un lugar tan valioso para el cultivo. Debe haber muchos maestros en la familia, ¿verdad? No mucho, porque el 10º reino de los inmortales menores aún necesita comprender múltiples tipos de técnicas inmortales, y no es posible avanzar simplemente teniendo mucha energía inmortal. Pan Shi respondió. Shu y Yuexian intervino a un lado. Eso también puede cultivar a muchos pequeños maestros inmortales por debajo del 10º reino. Pan Xie dijo. ¿No tienen una tierra tan valiosa en el país Xiaoyu? Además, ¿qué otra facción no tiene una tierra valiosa para cultivar? Pero no he visto ninguna facción con una fuerza superior a la de otras. Practicar no es tan fácil. Incluso estando inmerso en la energía inmortal, hay reinos difíciles de alcanzar en vida. Shui Yuexian no lo refutó, porque lo que dijo Pan Xie era cierto. Lo más importante en la cultivación es el talento y la suerte. Así es. Es suerte. A veces la suerte es más importante que el talento. El bosque antiguo de Qingming es muy extenso y los árboles bloquean el sol. Si no tienes a alguien que te guíe, podrías perderte. El maestro refinador de armas es muy hábil eligiendo el lugar. La energía mágica aquí es tan rica que sin duda añadirá valor al refinar armas. Una hora después, Pan Xie los llevó a un espacio abierto. La razón por la que estaba vacío no era porque no crecieran árboles antiguos, sino porque todos los árboles antiguos cercanos habían sido talados. Algunos retoños parecían recién plantados y aún no habían madurado. A lo lejos, un patio solitario se extendía, y alguien seguía ocupado dentro. Pan Xie llevó a Dongfan Mushi y Shu y Yuexian Lu a la puerta del patio y entró. Pan Xie, miembro de la familia Pan, ha venido a presentar sus respetos al maestro Tai. Por favor, transmita el mensaje. Después de entrar al patio, Pan Xie habló con un joven que estaba tallando una formación en madera. Mi amo está en retiro y no recibirá visitas. El joven dijo sin levantar la mirada. Me llamo Pan Xie. Ya conocí al maestro Tai. Por favor, házmelo saber. Pan Xie continuó. Por otro lado, el maestro Dongfan Mu no tenía tanta paciencia. Sin mencionar si podría encontrarse con el maestro Tai, incluso si lo hiciera, a juzgar por la actitud de su discípulo, probablemente no haría nada por él. Era mejor ser simple y rudo. Entonces, mientras Pan Xie hablaba con el joven, el maestro Dongfan Mu ya había extendido su sentido espiritual. No hace falta decir que su sentido espiritual era tan poderoso que al instante cubrió toda la zona alrededor del espacio abierto y comenzó a explorar con cuidado. Sin embargo, tocó una formación y rebotó. ¿Cómo te atreves? ¿De verdad te atreves a usar tu intuición para espiar este lugar? ¿Quién eres de la familia Pan? ¿No conoces las reglas de aquí? En el momento en que la conciencia del maestro Dongfan Mu se recuperó, se escuchó un grito delicado y luego una figura alta salió corriendo de la casa y golpeó al maestro Dongfan Mu con la palma de la mano. El maestro Tai debe darle una lección a esta persona que se atreve a usar su sentido espiritual para espiarlo. Sin embargo, el reino del maestro Tai no es muy alto, solo está en la etapa intermedia del inmortal menor y, obviamente, no es rival para el maestro Dongfan Mu. Pan Xie ya había presentado la situación del maestro Tai antes y sabía que ella era una mujer, pero no esperaba que fuera tan violenta. Dongfan Mu siempre ha sido una persona descuidada. Ya que quiere que ella ayude a descomponer el trueno del hada medusa, no hay manera más segura y rápida que convertirla en una sirvienta espiritual. De lo contrario, tendrás que rogar y ser respetuoso, y pagar un precio enorme, y la otra parte no necesariamente lo hará por ti. ¿Por qué perder el tiempo con ella cuando lo podemos hacer en un momento? Así que la espina del alma se activó de inmediato para aturdirla primero. ¿Cómo podría resistirse a tan corta distancia? Pero esta vez el maestro Dongfan Mu calculó mal. Aunque este maestro Tai estaba solo en la etapa intermedia del reino inmortal menor, era muy inferior a esas personas poderosas en el 10º reino. Pero, después de todo, es un maestro en el refinamiento de armas. Aunque no sea bueno en otras cosas, es muy bueno refinando armas. Hay un arma espiritual de primera categoría en su mar de conciencia que protege su alma.
El maestro Dongfan tenía miedo de usar demasiada fuerza y matarla, por lo que el poder de la espina del alma no era muy grande. Pero ¿quién iba a saber que el oponente estaba protegido por un Horrocrux de primera? Esta fue la primera vez que la espina del alma falló, y ni siquiera el Horrocrux tembló. La espina del alma fue ineficaz, lo que sorprendió al maestro Dongfan Nu, y la otra parte ya se había precipitado frente a él. ¡Ah! El maestro Tai abofeteó al maestro Dongfan en la cara, lo que provocó que su cuerpo girara 720 grados y saliera volando. Afortunadamente, solo querían darle una lección y no lo mataron, de lo contrario, no podría matar a Dongfan Mushi. Después de todo, su fuerza física supera con creces la de los inmortales de su mismo nivel. Además, tiene la protección del poder inmortal, por lo que ni siquiera resultará herido, pero esto es una gran pérdida de prestigio. Se puede decir que el maestro Dongfan Mu nunca había vivido una situación así en sus 3 vidas como ser humano. Una mujer le abofeteó en la cara, lo que supuso un giro de 720 grados. Esta sensación era muy novedosa, pues nunca la había experimentado. Claro que no era masoquista, pero, curiosamente, sentía que no estaba enojado en absoluto, lo cual era un gran error. Sin embargo, como persona que siempre mantiene la calma, tomó la decisión correcta. Pase lo que pase, primero convertirá a la otra parte en un sirviente espiritual. Así que incrementó la fuerza de la espina del alma. Más de 30 millones, casi 40 millones de poderes del alma, ¿cómo podría un inmortal menor en etapa intermedia resistirlo? Incluso si el maestro Tai tiene un Horrocrux de primera categoría, no funcionará. Esta vez, para someterla, las lanzas del alma del maestro Dongfan Mu atacaron continuamente el mar de conciencia del maestro Tai como granizo. El Horrocrux en su mar de conciencia sufrió un golpe sin precedentes. Bajo este ataque continuo, el arma espiritual superior, el anillo de jade negro, fue destrozado en pedazos por la espina espiritual y se disipó. El maestro Dongfan Mu usó infinitas espinas del alma para destrozar el arma de la maestra Tai, dejándola inconsciente con facilidad. Entonces, la semilla del alma penetró en el mar de la consciencia, echó raíces y brotó, controlando a la maestra Tai. Todo esto sucedió tan rápido que, antes de que Pan Xie pudiera terminar su frase, el maestro Tai ya había sido capturado por el maestro Dongfan Mu. En cuanto a su pequeño discípulo, no había necesidad de prestarle atención. La maestra Tai se llama Tai Xinlan. Es una belleza alta que mide más de 1,9 metros. Y como maestra en el refinamiento de armas, también es una belleza poderosa. Aunque es alta, tiene rasgos faciales bien proporcionados y piel clara. Su figura no es robusta, sino que rebosa de poderosa belleza. Claro que el maestro Dongfan Mu no era lujurioso, pero la bofetada que acababa de recibir fue inolvidable. Después de todo, era la primera vez en su vida. Muy memorable. El maestro Tai quedó inconsciente por su lanza del alma, pero sus discípulos no estaban contentos con eso y todos corrieron hacia él. Como maestra refinadora de armas, tiene muchos aprendices y sirvientes bajo su mando, de lo contrario, ¿quién la ayudaría con el trabajo? Pero fue inútil que estos discípulos vinieran. El maestro apenas estaba en la etapa intermedia del reino inmortal menor, y ellos ni siquiera lo habían alcanzado. Todos fueron reprimidos por el impulso liberado por Pan Xie, y les era difícil incluso moverse, y mucho menos liberar magia inmortal. Cuando Tai Xinlan despertó, estaba completamente controlada por el maestro Dongfan. El sirviente Tai Xinlan saluda al amo. Después de despertarse, Tai Xinlan saludó al maestro Dongfan. Mirando la belleza gigante frente a él, el maestro Dongfan dijo: «Todavía me gusta tu mirada rebelde de antes. Deberías recuperarte un poco». «No me atrevo». Al ver esto, el maestro Dongfan sintió de repente que no tenía sentido. ¿Por qué no esperar a que descompusiera el trueno de la hada medusa y luego recuperar la semilla del alma? El clon de la semilla del alma está completamente controlado por él. Puede hacer que eche raíces y brote, pero también puede hacer que se retraiga y se convierta de nuevo en una semilla del alma. Por lo tanto, aquellos que son acogidos como sirvientes del alma por el maestro Dongfan Mu pueden recuperar su libertad, siempre que el maestro Dongfan Mu quiera dejarlos ir. Esta idea pasó por su mente, pero la abandonó inmediatamente. Como persona tranquila y racional, no se dejará llevar por sus impulsos. Sea quien sea, lo más seguro es controlarlo. Ayúdame a descomponer la medusa trueno inmortal y luego acompáñame a buscar al rey árbol antiguo Kingwin. Quiero conseguir la fruta de la ascensión inmortal. Dongfan Mu siguió la orden y le pidió a Shui Yuexian que eliminara el trueno de la hada medusa.
Tai Xinlan tomó la medusa trueno inmortal y estaba a punto de desmontarla cuando el maestro Dongfan Mu dijo: ¿Conoces a algún alquimista que pueda refinar la píldora de la ascensión inmortal? No lo conozco. Tai Xinlan estaba muy deprimida después de ser esclavizada por la semilla del alma, pero al maestro Dongfan Mu no le importó mientras ella fuera obediente. Podrás adaptarte poco a poco a sentirte deprimido y con el tiempo te acostumbrarás. A Dongfan Mu no le interesaba ver cómo Tai Xinlan descomponía el trueno del hada medusa. Quería que los profesionales hicieran cosas profesionales, y él solo quería obtener resultados. ¿Alguno de ustedes sabe dónde hay un maestro alquimista que pueda hacer la fruta inmortal? Después de que Tai Xinlan entró para descomponer el trueno del hada medusa, el maestro Dongfan Mu le preguntó nuevamente a Pan Xie y Shui Yuexian. Reino de Randen. Shui Yuexian dijo que, dado que se atrevió a ser una fugitiva de Xia Yuguo, debe haber realizado una investigación exhaustiva de antemano. Había investigado a fondo quién podía descomponer el trueno del hada medusa y quién podía refinar la píldora inmortal. Incluso descubrió que les gustaba a Tai Xinlan y al alquimista. Su propósito era complacer a Tai Xinlan y al alquimista, pero desafortunadamente no esperaba encontrarse con alguien como Dongfan Mu. Ese maestro de la alquimia se llamaba maestro de la medicina. En cuanto a su verdadero nombre, ya nadie lo conoce. Debido a que en el país de Randem hay una montaña de la llama que arde constantemente durante todo el año, la mayoría de sus habitantes practican magia basada en el fuego. Debido a la montaña de la llama, es de gran ayuda en la alquimia, por lo que hay muchos alquimistas en Randem. Sin embargo, solo el maestro de la medicina puede refinar la píldora de la ascensión inmortal. Explicó Shui Yuexian. Tras escuchar las palabras de Shui Yuexian, Dongfan Mu no pudo evitar sentirse un poco sorprendida. El proceso para obtener la píldora de la ascensión inmortal no fue sencillo. ¿De dónde sacó la confianza para lograrlo? Si no estuviera aquí, me temo que ni siquiera podría conseguir la fruta inmortal, y mucho menos la píldora inmortal. Quizás ni siquiera podría entrar en la familia Pan, la estrella del cumpleaños, así que ¿cómo se atrevería a pensar en la píldora inmortal? Eres realmente ambicioso y valiente. ¿Quién te dio el coraje para hacer esto? El maestro Dongfan no pudo evitar sentir curiosidad. Shui Yuexian Dao. Todos tenemos sueños. Para hacer realidad el mío, lo intentaré sin importar lo difícil que sea, sin importar el costo. Jaja, tilde otra persona ambiciosa que quiere unificar las 5 fuerzas principales. Pan Xie se burló al oír esto. Conocía muy bien el sueño de Shui Yuexian. Al oír la burla de Pan Xie, Shui Yuexian replicó de inmediato. ¿Qué clase de ambición es esa? Es el sueño de nuestras 5 facciones principales. ¿No quieres unificarlas? Pan Xie dijo. Quiero, pero no me daría tanta importancia. Claramente no eres lo suficientemente fuerte, pero aún sueñas con grandes cosas. Simplemente estás cortejando a la muerte. Tú. Shui Yuexian estaba tan ridiculizada por Pan Xie que ella incluso estalló en lágrimas. Aunque todos están controlados por semillas del alma, no son cadáveres andantes. Aún tienen sus propios pensamientos y sentimientos. Solo tienen que escuchar al maestro Dongfan Mu. Si no escuchan, el maestro Dongfan Mu los matará con solo un pensamiento. Está bien, estás llorando por algo tan insignificante. Incluso si unificaras las 5 facciones principales, ¿de qué serviría? Seguirías siendo vulnerable ante un maestro. Mejor mejoraba tu reino. Si estás en el gran reino inmortal, ¿qué sentido tiene unificar las 5 fuerzas principales? El maestro Dongfan Mu enseñó que no todos los problemas son problemas frente a la fuerza. Shui Yuexian se quedó atónita al oír esto. Es cierto, pero ¿es tan fácil volverse inmortal? Quizás algún día pueda realmente unificar las 5 fuerzas principales. Pero convertirse en un gran inmortal es mucho más difícil que unificar las 5 facciones principales. En la gran dinastía sabia del dominio estelar Xiaowan, Tianyu del departamento de arresto no pudo matar al demonio y fue asesinado, lo que conmocionó a todo el departamento de arresto. Además, la noticia de la aparición de un cultivador demoníaco en la estrella Pangiasa comenzó a extenderse por todo el campo estelar. Tianyu, uno de los 10 detectives famosos, dirigió a miembros de las 5 fuerzas principales para destruir al demonio, pero fracasó. Esto provocó inseguridad en todas las fuerzas principales del campo estelar Xiaowan. Los cultivadores demoníacos son poderosos, e incluso el reino Wei en el 10º reino de los inmortales menores no es rival para ellos. Entonces, ¿qué pasa con el reino mitológico?
Además del poder de nivel superior, la dinastía del Gran Sabio, la región estelar de Xiaohuang también tiene varias fuerzas familiares de nivel superior, todas las cuales tienen potencias del reino mitológico, superando a las 5 fuerzas principales como la familia Pan. Sin embargo, estos maestros del reino mítico no se atrevieron a afirmar que podrían suprimir a los cultivadores demoníacos de la estrella de arena, pues nunca lo habían intentado. Pero el del reino Wei ya estaba muerto, y era uno de los 10 detectives famosos. Esto también hace que estas personas poderosas del reino mítico sientan mucha presión. Después de todo, los métodos de los cultivadores mágicos son relativamente crueles y dominantes. Especialmente cuando no conocen el ámbito específico de la otra parte, no se atreven a actuar. Sin embargo, no pudieron ignorar la aparición de los cultivadores demoníacos, por lo que estas fuerzas superiores comenzaron a buscar ayuda en la gran región estelar del desierto. Siendo las fuerzas superiores de la pequeña región estelar del desierto, ¿cuál de ellas no contaba con algunos aliados en la gran región estelar del desierto? Incluyendo la gran dinastía sabia, hay fuerzas que los respaldan en la gran región estelar del desierto. Después de que la noticia se extendió a la región estelar del Gran Desierto, inmediatamente atrajo la atención de todas las fuerzas principales, y de inmediato enviaron a los más fuertes de los 10 reinos de los inmortales menores y maestros del reino roto para venir y destruir al demonio. Y hay 3 de ellos en una misma facción, lo que demuestra la importancia que estas grandes fuerzas conceden a los cultivadores demoníacos. Si los grandes inmortales no fueran tan escasos, los enviarían directamente a destruir a los demonios. El reino roto es el reino donde se supera el nivel de un inmortal menor y se asciende al nivel de un gran inmortal. También se le conoce como medio paso a gran inmortal y representa a la persona más fuerte por debajo del gran inmortal. Mientras el cultivador demonio no haya alcanzado el reino del gran inmortal, los 3 cultivadores del reino roto definitivamente podrán derrotarlo. Según las noticias reportadas desde la región estelar de Xiaohuang, aunque el cultivador demonio es dominante, obviamente aún no ha alcanzado el reino de los grandes inmortales, y 3 reinos rotos son suficientes. Luego, los 3 hombres poderosos del reino roto llegaron directamente a la dinastía del gran sabio a través de la matriz de teletransportación del campo estelar. Los 3 hombres más poderosos son Fei Yulong de la secta de la espada Wuji, Xuan Daozi de la secta inmortal Zengyi y Lan Tingdong de la alianza comercial Jinsan. Anteriormente, el reino inmortal Kang Yuan en el dominio estelar Xiaohuang fue destruido porque ofendió a la secta de la espada Wuji, y ahora se ha dividido en 5 fuerzas principales. Después de que los 3 hombres poderosos llegaron a la dinastía del Gran Sabio, inmediatamente convocaron a todos los maestros por encima del reino mitológico en la región estelar Xiaohuang para que vinieran y cooperaran con los 3 para destruir a los demonios. Cualquiera que no se atreva a venir será culpable del mismo crimen que el cultivador demonio, por lo que los 3 tomarán medidas primero para limpiar la secta. Se atreven a ser astutos y engañosos en el importante asunto de la destrucción de demonios. No se puede permitir que tales fuerzas persistan. Esto superó las expectativas de todas las fuerzas superiores del pequeño dominio estelar del desierto. Originalmente, querían usar el poder del gran dominio estelar del desierto para eliminar a los cultivadores demoníacos, pero no esperaban que, aún así, no pudieran escapar. Sin embargo, con el liderazgo de los 3 poderosos maestros del reino roto, estas fuerzas se sienten más cómodas. Por lo tanto, todas las familias poderosas de la región estelar Xiaohuang que poseían maestros por encima del reino mítico enviaron a los miembros más fuertes de la familia para seguir a los 3 maestros rotos para participar en la operación para eliminar a los cultivadores demoníacos. La gran dinastía sabia incluso envió a los guardias de la ciudad imperial, liderados por el gran comandante imperial Wu Yi, un poderoso guerrero en el reino supremo, un reino superior al reino mítico. Un gran grupo de personas se abalanzó sobre Pangea Saxing con gran poder. El maestro Dongfang Nu, que estaba lejos en la estrella Tianzhou, todavía no era consciente de esto. En ese momento, Tai Xinlan ya había descompuesto el trueno de hadas Megusas y había obtenido una botella grande de agua de hadas Qingming. Después de que Dongfang Nu se obtuvo el agua de hada Qingming, inmediatamente le pidió a Pan Xie que lo llevara ante el rey árbol antiguo Qingming. El antiguo árbol rey Qingming crece en el centro del bosque Qingming, pero está custodiado por 5 ancianos del reino Xuanmiao de la familia Pan. Si quieres obtener la fruta inmortal, deberás pasar la prueba de los 5 ancianos misteriosos de la familia Pan. Sin embargo, para el maestro Dongfang Nu, los 5 reinos misteriosos fueron destruidos con un movimiento de su mano.
Por supuesto, si los 5 fueran sensatos, el maestro Dongfang Mu no los atacaría por el bien de Pan Xie. Dongfang Musi y sus compañeros eran pequeños inmortales y podían volar a gran velocidad. Solo Tai Xinlan viajaba en un tesoro inmortal. Después de un rato, llegaron cerca del rey árbol antiguo Qingming, donde vieron un árbol imponente que se elevaba hasta el cielo. Su copa era tan alta que era invisible, y su tronco era tan grueso como un campo de fútbol. Además, hay una casa de madera construida sobre el gran árbol. Parece que alguien practica allí, confiando en el rey árbol antiguo Qingming. Cuando Dongfang Musi y los demás llegaron, alguien salió volando inmediatamente de la casa de madera. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a adentrarte en el bosque ancestral? Tío tercero. Soy yo, Pan Xie. Pan Xie inmediatamente dio un paso adelante y saludó. Sin embargo, el maestro Dongfang ya había liberado su conciencia espiritual en ese momento, extendiéndola a lo largo del antiguo rey árbol hacia la cima. Finalmente, en el cielo y las nubes, vio el fruto inmortal creciendo en la copa. Esta fruta de la ascensión es extremadamente grande, tan grande como una casa, y su color todavía es un poco verde, por lo que aún no debe estar madura. No es de extrañar que se puedan refinar tantas píldoras de la inmortalidad. Esta fruta es demasiado grande. El maestro Dongfang Mu ahora duda seriamente si su gran botella de agua inmortal Qingming será suficiente. De hecho, su preocupación era obviamente innecesaria. Como dice el dicho, una cosa vence a otra, la salmuera puede hacer tofu. Sin mencionar una botella grande de agua inmortal Qingming, incluso solo una gota es suficiente para hacer que la fruta inmortal madure y se caiga. Cuando el maestro Dongfang Mu vio la fruta inmortal, inmediatamente voló con el agua inmortal Qingming. En ese momento, 4 ancianos volaron desde la casa de madera y detuvieron al maestro Dongfang. Sal de aquí. Técnica inmortal. Técnica del árbol gigante. 4 personas atacadas al mismo tiempo. De repente, una estaca de madera extremadamente gruesa apareció y se estrelló contra el maestro Dongfang. Esto ocurre dentro de un bosque ancestral, con el antiguo rey árbol a su lado. El poder de la madera aquí es incomparable. En la batalla aquí, la gente de la familia Pan, que son buenos en la magia basada en madera, claramente tienen una gran ventaja. Sin embargo, la persona que conocieron fue el maestro Dongfang Mu, cuyo poder de combate los superaba con creces. Incluso si se encontraban en el estanque de hadas, no podrían ser su oponente. ¿Cómo te atreves a mostrar tus habilidades delante de un experto? Palma Tathagata. El maestro Dongfang Mu reveló su cuerpo dorado y extendió su enorme mano. La luz del Buda aparece. Una palma golpeó el árbol gigante. Quítate de mi camino. El poder de la banda inmortal es tan fuerte, y ahora ha sido promovida a la banda inmortal de la tierra, y su poder se ha mejorado aún más. Entonces, esta palma destrozó el árbol gigante, y la magia de los 4 ancianos se rompió y sufrieron una reacción violenta. Los 4 escupieron sangre al unísono, retrocedieron violentamente y sus ojos reflejaron horror. El anciano de la familia Pan ya sabía quién era la persona, ya que fue capaz de romper el ataque combinado de los 4 con una palma y al mismo tiempo reveló su cuerpo dorado. Ahora los cultivadores demoníacos están causando muchos problemas en el territorio de la familia Pan. Como ancianos de la familia Pan, ¿cómo podrían ignorarlo? Especialmente el icónico y enorme cuerpo dorado del cultivador demoníaco. Aunque hubo pocos sobrevivientes entre los hombres de Dongfang Musi, los cultivadores de bajo nivel que observaban desde la distancia difundieron la noticia. Además, cada vez que libraba una batalla, el cielo se llenaba de luz dorada, y era imposible ocultarlo, por lo que era normal que todos lo supieran. Sin embargo, el maestro Dongfang Mu no tenía intención de ocultarlo deliberadamente. Con su poder de combate actual, no temía a nadie ni a ninguna fuerza. Después de conocer la identidad de la persona de enfrente, los 5 miembros del reino Xuanmiao de la familia Pan, incluido el anciano que acaba de salir, ahora se encuentran en una situación incómoda, sin salida. ¿Qué hacer? Si luchas, definitivamente no podrás ganar. De hecho, si atacas de nuevo, estarás buscando la muerte. Si enfureces a esta persona, por no mencionar al rey árbol antiguo, incluso la familia Pan desaparecerá de la región estelar Xiaowan. Pero si no peleo, ¿me quedaré viendo cómo me quita la fruta de la inmortalidad? El propósito de la otra parte al venir aquí es evidente. ¿Acaso no hay mucha gente que lleva años codiciando la fruta inmortal de su familia Pan? Es que nadie es tan poderoso. Sopló tilde. En ese momento, un anciano de repente vomitó sangre y se desmayó. Tercer hermano. Tercer hermano.
¿Qué te pasa, tercer hermano? Cuando los otros 4 vieron al tercer anciano vomitar sangre repentinamente y desmayarse, pensaron que el cultivador demoníaco frente a ellos había usado algún tipo de magia. Entraron en pánico y corrieron a comprobarlo. Pero el maestro Dongfan los ignoró y continuó volando hacia arriba. Varias personas revisaban las heridas del tercer hermano, y nadie se atrevió a detenerlo. Además, no se atrevieron a detenerlo. Solo después de que el maestro Dongfan desapareció, el tercer hermano se despertó lentamente. ¿Desaparecido? ¿Qué se ha ido? Cuando los demás vieron que el tercer hermano había despertado, finalmente se sintieron aliviados. Sin embargo, aún no habían reaccionado a su pregunta. El tercer hermano se quedó sin palabras. ¿Es fácil morir asfixiado pensando tan rápido? ¿No es solo para evitar esta situación embarazosa? No me atrevo a actuar, pero no puedo evitarlo. ¿Qué debo hacer si no me desmayo? No esperaba que mis hermanos mayores reaccionaran tan lentamente. Nos han arrebatado la fruta inmortal. No tiene sentido que nos quedemos aquí. ¿Por qué no volvemos? El tercer hermano dijo que tenía miedo de que el malvado cultivador regresara y los matara, por lo que sería mejor para él huir lo antes posible. ¿Ya no quieres la fruta inmortal? Los demás ancianos seguían mostrándose reacios. ¿Puedes aguantar? Si te quedas más tiempo, morirás. Vamos. Después de que el tercer hermano terminó de hablar, no esperó la respuesta de los otros 4, simplemente se levantó y se fue volando. Si querían luchar a muerte, podían quedarse y él se iría primero. No es que le tenga miedo a la muerte, porque no tiene sentido quedarse y luchar hasta la muerte. Es mejor volver a informar y seguir siendo útil al mismo tiempo. Cuando los otros 4 vieron que el tercer hermano se había ido, no persiguieron al cultivador demoníaco para luchar a muerte contra él, sino que lo siguieron. Debían hacer planes a largo plazo si el cultivador demoníaco se volvía poderoso. Es solo una fruta de la ascensión. El rey árbol antiguo sigue aquí. Si este desaparece, hay otro. No hay necesidad de morir por esta fruta de la ascensión. Sin mencionar que los 5 ancianos misteriosos de la familia Pan habían huido. Después de que el maestro Dongfan volara a la copa del árbol, llegó a la enorme fruta de la ascensión y extrajo el agua inmortal Qingming. ¿Cómo lo uso? El maestro Dongfan Mu le preguntó a Shui Yuexian. Simplemente vierte el agua inmortal sobre la fruta de la ascensión. En ese momento, Pan Xie y Tai Xinlan también quedaron maravillados ante la enorme fruta. Nunca antes habían visto la fruta de la ascensión. Aunque todos permanecen en la familia Pan, la fruta inmortal es el tesoro más preciado de la familia Pan y la gente común no puede verlo. Después de que Dongfan Musi vertió el agua inmortal Qingming sobre la fruta de la ascensión, esta la absorbió de inmediato. Esta se enrojeció a una velocidad visible a simple vista, y parecía que estaba a punto de caerse. En ese momento, una enorme pitón saltó de detrás de las densas hojas, abrió su gran boca y se tragó la fruta inmortal. Este fue un cambio repentino y nadie esperaba que hubiera una pitón gigante en el árbol. Espina del alma. El maestro Dongfan Mu no tuvo tiempo para pensar y atacó directamente el alma de la pitón gigante con la lanza del alma. Cuando se enfrenta a una emergencia de este tipo, es más rápido matar el alma directamente. Era obvio que esta pitón gigante era de alto nivel. Usar otras técnicas mágicas podrían no ser suficiente para matarla de un solo golpe. Si retrasaba la caída de la fruta inmortal, la pérdida sería enorme. La razón por la que esta pitón gigante apareció de repente fue porque había estado viviendo en el tronco del antiguo rey árbol, lo que le permitió evitar la detección del sentido espiritual del maestro Dongfan. Ahora, frente al ataque de la espina del alma, la pitón gigante no tuvo poder para resistir y murió inmediatamente. La repentina aparición de la pitón gigante asustó a Dongfan Musi y a los demás, pero no ocurrió nada grave. Como mucho, no esperaban que la fruta inmortal tuviera una bestia guardiana escondida. Tras este pequeño incidente, la fruta de la ascensión estaba completamente madura y se cayó. El maestro Dongfan Mu guardó inmediatamente la fruta de la ascensión caída en la bolsa de almacenamiento. A continuación, iremos al país de la lámpara ardiente y buscaremos a ese maestro de la medicina para refinar la píldora de la ascensión inmortal. Dijo Dongfan Musi. Una fruta de ascensión tan enorme está llena de poder inmortal. Tras refinarse en una píldora de ascensión, sin duda aumentará considerablemente su energía inmortal. Tal vez la pagoda dentro del agujero negro en Dantian pueda agregar otro piso.
Justo cuando Dongfang Musi estaba planeando ir al país Randen, los tres hombres poderosos destrozados, trayendo consigo a casi todos los maestros del reino mitológico del dominio estelar Xiaowan, ya habían llegado a la estrella Tianzhou. También capturaron a la hija de Jian, Jian Qi, Sanya, Jian Jingxion, Jian Fen, Dazuan, Erzuan y otros y los trajeron aquí. En cuanto a Shipo Tian, fue asesinado debido a su férrea resistencia. Fue una lástima para este pequeño inmortal que había comprendido el poder de la tierra. Para lidiar con los cultivadores malvados, uno debe usar cualquier medio necesario, incluso si Sanya y los demás son solo mortales que no pueden practicar el cultivo, no se los puede dejar ir. Especialmente la incomparable belleza de Jian, incluso un maestro en el reino roto no pudo evitar conmoverse en el momento en que vio a Jian. Sin embargo, para lograr su objetivo de destruir al demonio, se obligaron a sí mismos a reprimir el impulso de abrazar de inmediato a la joven Jian. Sin embargo, tras la destrucción del cultivador demoníaco, harían lo que quisieran. En cuanto al destino de la mujer más bella del mundo, depende de quién de los tres sea más poderoso. Después de que Dongfang Musi y sus compañeros obtuvieron la fruta inmortal, fueron bloqueados por los tres poderosos hombres rotos y sus hombres antes de que pudieran salir del antiguo bosque. Tan pronto como Dongfang Musi y otros salieron del antiguo bosque, fueron bloqueados por un gran grupo de personas en el borde del bosque. El líder era Fei Yulong, de la secta de la espada Wuji. Dado que los inmortales de la espada siempre han sido los mejores en el ataque, Fei Yulong era naturalmente el líder en este cerco y represión de los cultivadores demoníacos. ¿Quién de ustedes es el cultivador demoníaco Dongfang Musi? Salgan y mueran. Ya habían oído el nombre del maestro Dongfang de Jian Qi, pero nunca lo habían conocido en persona. En cuanto a Pan Xie y los demás, ya estaban muertos a sus ojos. Incluso toda la familia Pan estará implicada. Al menos todos los miembros de la familia Pan del linaje de Pan Xie tendrán que morir. Cualquiera que se atreva a mezclarse con los cultivadores malvados será asesinado. Por supuesto, la familia Shui a la que pertenece Shui Yuexian tampoco puede escapar de las sanciones. En ese momento, Dongfang Musi ya había visto a Sanya y a los demás, que estaban acorralados. Por muy tranquilo que estuviera, estaba furioso. Esta gente debía morir. No eran dignos de ser sirvientes espirituales. Sin embargo, su sirviente del alma recién reclutado, Shipo Tian, no estaba aquí, y su semilla del alma no podía ser detectada, por lo que debió haber sido asesinado. Después de todo, había tanta gente del otro lado, y todos eran maestros. ¿Cómo podía Shipo Tian ser su único oponente? Era una lástima desperdiciar esa perla del espíritu de la tierra. Esto lo hizo enfadar aún más. Ha cambiado. Se ha vuelto decidido y cruel al matar gente. Como ahora depende del arte de absorber inmortales y de devorar almas para mejorar su reino, se ha acostumbrado a matar gente. Ya no es el Dongfang Musi del reino inferior que luchó contra el mundo de los monstruos por la raza humana. Ahora es un cultivador demoníaco que depende completamente de absorber la esencia inmortal y las almas de otros para crecer. Entonces, después de enojarse, estas personas tuvieron que morir. Fei Yulong acababa de terminar de hablar y todavía estaba esperando que el maestro Dongfang Mu diera un paso adelante, pero el maestro Dongfang Mu lanzó directamente un ataque, y fue el ataque más fuerte. El mar no tiene límites. Espina del alma. ¿Quieres usar a la hija de Sanya Jian y a otros para amenazarme? ¿No saben que son cultivadores de demonios? Amenazar a un cultivador demoníaco con la vida de sus subordinados solo demuestra su ingenuidad. ¿Es el maestro Dongfang Mu el tipo de persona que se dejaría amenazar? Además, le es imposible cerrar los ojos y esperar la muerte de Sanya y los demás. ¿Estarán mejor si él muere? Eso solo haría la vida más miserable, incluso peor que la muerte. Sería mejor para mí seguir con vida, al menos puedo vengarlos. Esto no es sangre fría, es calma, porque también es la mejor solución. Si el maestro Dongfang Mu simplemente se hubiera dejado atar o hubiera cerrado los ojos y esperado la muerte, las consecuencias habrían sido aún más trágicas. Fei Yulong y los demás nunca soñaron que cuando sus tres poderosos maestros del reino roto vinieron a asediarlos con un grupo de maestros por encima del reino mítico, la otra parte realmente se atrevió a tomar la iniciativa de atacar. Lo más indignante es que, sabiendo que todos sus hombres estaban en sus manos, atacó de todas llenas. Este cultivador es, sin duda, muy malvado. Sin embargo, Océano Infinito es una habilidad de alma de ataque grupal que se activa con más de 30 millones de poderes de alma. ¿Cómo podrían estas pequeñas hadas con tan solo unos cientos de miles de poderes de alma resistirse?
Decenas de hadas sobre el reino mitológico, lideradas por Fei y Yulon, fueron inmediatamente envueltas por el mar sin límites, y todas sus almas fueron sumergidas por las vastas e interminables olas. Cada uno de ellos es como un niño que cae al mar y no sabe nadar, y es ahogado por las enormes olas del mar del alma. El alma se elevó, cayó y se hundió en las olas, y fue sacudida tan fuerte que el cuerpo se mareó y le resultó difícil incluso moverse, y mucho menos realizar cualquier magia. En cuanto a los horrocruxes defensivos que poseían, parecían insignificantes bajo un ataque de poder del alma tan masivo. Debido a que su poder del alma es demasiado bajo, incluso si tienen armas de alma de primer nivel, les resulta difícil ejercer su poder. Y justo después del mar sin límites viene la espina del alma. El secuestro de Sanya y los demás ya había puesto completamente furioso al maestro Dongfang Nu, por lo que utilizó un movimiento asesino desde el principio sin ningún intento de ponerlos a prueba. Si el océano sin límites puede evitar que liberen magia, entonces la espina del alma es el movimiento asesino definitivo. Innumerables espinas del alma eran como enjambres invisibles de abejas que perforaban el mar de conciencia de todos. ¡Ah! 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 Seguían oyéndose gritos. Muchas personas poderosas del reino mitológico no pudieron resistir el ataque de la espina del alma. Sus almas fueron fácilmente traspasadas, y luego se volvieron idiotas. Esta persona tiene un alma relativamente fuerte y está protegida por un Horrocrux. Algunos de los que no estaban protegidos por los Horrocruxes murieron instantáneamente. Los tres poderosos guerreros del Reino Roto también quedaron desconcertados por este repentino ataque espiritual y sufrieron heridas graves. Sin embargo, después de todo, son una fuerza poderosa de la región estelar del Gran Desierto. No solo sus propios reinos son elevados, sino que las armas espirituales que las protegen también son armas espirituales de primera calidad. Las armas del alma son diferentes de las armas y tesoros inmortales. Se dividen según el reino del alma. Los reinos del alma son alma inmortal, alma plateada y alma dorada. Los Horrocruxes se dividen en primer, segundo y tercer grado, y cada grado va desde el inicial hasta el máximo. Fei y Yulon y los otros dos poseían armas de alma de primer grado y segundo grado, por lo que pudieron sobrevivir a la espina del alma del maestro Dongfang Nu, pero aún así, sus almas resultaron heridas y sufrieron un gran dolor. La razón por la que Fei y Yulon y los demás pudieron conservar sus vidas fue porque el maestro Dongfang Nu todavía era solo un alma inmortal. Si fuera un alma plateada o un alma dorada, cualquier Horrocrux defensivo sería inútil. Aunque los Horrocruxes se dividen en 3 grados, incluyendo los de primer grado y los de grado superior, solo son efectivos contra almas inmortales. Para ataques contra almas divinas superiores al nivel de Gintama, ningún Horrocrux es efectivo. Esto se debe a que los maestros armeros que pueden refinar armas espirituales no poseen un gran poder espiritual. Ni siquiera ellos pueden alcanzar el reino de Gintama. ¿Cómo podrían refinar un arma espiritual que pueda defenderse de Gintama? En cuanto a dividirlo en tantos niveles, es únicamente con el propósito de aumentar el valor del Horrocrux. Por lo tanto, los Horrocruxes y las habilidades del alma no están en absoluto al mismo nivel. Las habilidades del alma son tesoros, mientras que los Horrocruxes son basura. La única ventaja es que es mejor que no tener nada y existe la posibilidad de sobrevivir al ataque de las habilidades del alma. Esto resultó en que, a pesar de que el maestro Dongfang Mu había usado sus habilidades espirituales tantas veces, pocos pudieron resistirse. Por supuesto, su poderoso poder espiritual también fue un factor. El maestro Dongfang Mu estaba decidido a destruirlos. Mientras intensificaba sus ataques desgarradores contra los tres poderosos hombres, también utilizó la técnica de absorción inmortal. Al mismo tiempo, le ordenó a Pan Xie que trajera a San Yajian y a los demás. Cuando esas personas fueron envueltas por la técnica de absorción inmortal, la esencia inmortal en sus cuerpos se disipó rápidamente como una inundación, y sus almas también fueron atacadas, haciendo imposible detenerlo. En cuanto a los que estaban muertos o eran estúpidos, se convirtieron en cenizas y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Esto también es cierto para los 3 hombres más poderosos. Los 3 nunca soñaron que el cultivador demonio con el que iban a lidiar esta vez sería tan poderoso que era simplemente escandaloso. Los 3 estaban en el Reino Roto, conocidos como inmortales de medio paso. Sin embargo, tras ver al cultivador demoníaco, solo dijeron una frase y cayeron en una crisis de vida o muerte. Y es una crisis de vida o muerte de la que es difícil escapar. Ahora estaban extremadamente arrepentidos. Lamentaban haber venido aquí a eliminar a los cultivadores demoníacos.
Esto no era una eliminación, era una forma de entregarles comida. ¿Por qué no vives bien en casa? ¿Por qué presumes aquí? Pero no hay medicina para el arrepentimiento en este mundo. El alma ya está en peligro por el ataque de las espinas del alma. Incluso siendo armas espirituales de primera clase, difícilmente sobrevivirían a ataques tan violentos e incesantes. Además, la otra parte estaba constantemente drenando su esencia inmortal, y la velocidad a la que esta esencia inmortal se perdía era mucho más rápida que cuando practicaban consumiendo tesoros naturales. Mientras los tres aún resistían, todos los demás guerreros del reino mítico habían muerto. No quedó ni un solo cadáver, y todos se convirtieron en cenizas y desaparecieron. En ese momento, un poder del alma aún más poderoso descendió y envolvió sus almas. Técnica secreta devoradora de almas. Desde que el poder del alma del maestro Dongfang Mu necesitaba alcanzar más de 90 millones para mejorar, rara vez ha usado la técnica secreta devoradora de almas. Porque es realmente aburrido, el poder del alma absorbido es muy poco y no vale la pena usarlo en absoluto. Esta vez, sentí que la resistencia de las tres personas era bastante fuerte, así que usé el devorador de almas para devorarlos directamente. Con sus almas devoradas, los tres hombres estaban naturalmente muertos, y sus bolsas de almacenamiento fueron retiradas naturalmente. Las bolsas de almacenamiento dispersas ya habían sido recogidas por Pan Xie y los demás y llevadas al maestro Dongfang Mu. Seleccionad algunas cosas y repartidlas entre vosotros. En su nivel actual, ni siquiera miraría las cosas en la bolsa de almacenamiento, a menos que fueran algunos tesoros raros. Pero esta vez, obviamente no fue así. ¿Están bien, chicos? El maestro Dongfang volvió a preguntarle a Samya y a los demás. No, solo nos arrestaron y no abusaron de nosotros. El maestro Dongfang asintió. Esta vez, una gran cantidad de hombres fuertes por encima del reino mítico fueron asesinados, y también había 3 en el reino roto. De hecho, el maestro Dongfang Mu no sabía que Fei Yulong y los otros 2 estaban en el reino roto, y ni siquiera tuvieron la oportunidad de atacar. Fue porque capturaron a Samya y a otros que el maestro Dongfang Mu se enfureció por completo, por lo que ni siquiera tuvo la oportunidad de actuar. La esencia inmortal proporcionada por tantos maestros le permitió agregar 2 pisos a la pagoda en el agujero negro de su Dantian, construyéndola hasta el 4.º piso y teniendo 12 patrones. El poder del alma también aumenta lentamente. Recientemente ha absorbido mucho y acaba de devorar 3 almas del reino roto. Ya tiene 39 millones de poderes del alma, pero aún le faltan 90 millones. Desafortunadamente, ha estado en el país de las hadas durante tanto tiempo, pero nunca ha encontrado ningún tesoro que pueda aumentar el poder de su alma. En cuanto a la energía inmortal de la Tierra, debido a que absorbió tanta esencia y sangre inmortal, la energía inmortal de la Tierra también se transformó al 60%, y todavía estaba a un poco más de la mitad de la transformación completa. Además, una vez que haya pasado la gran tribulación del trueno inmortal y su cuerpo inmortal haya sido perfeccionado, el poder inmortal de la Tierra aumentará enormemente. En cuanto a cuándo podría superar la gran tribulación inmortal, calculó que tendría que esperar hasta que la pagoda en su cuerpo estuviera completa. Después de que todos los enemigos invasores fueron asesinados, la ira del maestro Dongfang Mu no se disipó mucho. Dado que ya me han expuesto y me han puesto en la mira, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo un perfil bajo y ocultándome? Es mejor actuar abiertamente. Ya que te atreves a venir a destruir a los demonios, tomaré la iniciativa y te dejaré destruirlos. Absorberá todas las fuerzas familiares que han venido a unirse a él para asediarlo hoy, así como a aquellos que se atrevan a secuestrarlo, para acelerar su propio ritmo de ascenso al gran inmortal. Tenía miedo de ser expuesto, así que antes mantuve un perfil bajo, pero ahora que me han expuesto, aceleraré el ritmo de mejora de mi reino y ya no tendré preocupaciones. Pero antes de ir a buscarlos, primero debes refinar la fruta de la ascensión en la píldora de la ascensión, que puede proporcionar otro impulso. Pero esta vez, al ir al reino de Randen, tuvo que llevarse a todos consigo para evitar que lo capturaran de nuevo si se quedaba. Aunque no temía las amenazas, no podía poner en peligro a su pueblo. Después de establecer el objetivo, el grupo abordó el hidroavión del dominio estelar, partió de la estrella Tianzhou y voló hacia la estrella Tianhuo, la ubicación del reino Randen. El hidroavión del dominio estelar fue proporcionado por Tai Xinlan. Como experta refinadora de armas, tenía su propio hidroavión del dominio estelar. Aunque el campo estelar de Xiaowan se llama Xiaowan, su área real no es pequeña en absoluto y la distancia entre planetas también se calcula en años luz.
Ya sea un tesoro mágico o un arma mágica, es imposible alcanzar la velocidad de la luz. Si quieres viajar rápidamente por el cielo estrellado, debes usar objetos especiales que te permitan viajar a través del universo oscuro. El hidroavión del dominio estelar es un objeto especial que puede viajar a través del universo oscuro. Claro que la red de teletransportación interestelar es la más rápida, pero solo entre aliados. Es imposible para una fuerza como la familia Pan, que es hostil al reino Randen, construir una matriz de teletransportación, pero el reino Fengxiao puede. Sin embargo, la casa de Pan está más lejos del país Fengxiao que del país Randen. Por supuesto, nadie correría al país Fengxiao y luego usaría la red de teletransportación del país Fengxiao para ir al país Randen. Aunque el hidroavión del dominio estelar no es tan rápido como la matriz de teletransportación, puede viajar a través del universo oscuro y es mucho más rápido que la velocidad de la luz. Una distancia de decenas de años luz solo toma unos pocos días para recorrerla a través del oscuro universo. Después de que Dongfang Mushi y otros abordaron el hidroavión del campo estelar, establecieron las coordenadas del reino Randen, luego ingresaron al cielo estrellado y comenzaron a viajar a través del universo oscuro. Si quieres viajar a través del universo oscuro, necesitas un hidroavión hecho de materiales específicos, y el árbol antiguo Kingmin es uno de esos materiales. El hidroavión aceleró en el cielo estrellado, luego estimuló los patrones de Dao rotos en los anillos anuales y, con la ayuda del poder de los patrones de Dao rotos, entró en el universo oscuro. El llamado universo oscuro es en realidad energía invisible, invisible pero palpable. También se le conoce como energía oscura o lo opuesto al universo. Una vez que entres en el universo oscuro, todas las formas de materia cambiarán y, por supuesto, serán posibles los viajes de larga distancia. Después de que el hidroavión entró en el universo oscuro, todo a su alrededor quedó en silencio y no había luz en absoluto, lo que dio a la gente la sensación de una oscuridad sin fin. Esta también fue la primera vez que Dongfang Mushi había ingresado al universo oscuro en sus vidas pasadas y presentes, pero Tai Xinlan, Pan Xie y otros obviamente no lo habían hecho. Como personajes del pequeño país de las hadas, si quieren volar a través del universo y el cielo estrellado, deben tomar un hidroavión de dominio estelar. No hubo conversación durante el camino. 5 días después, el hidroavión del dominio estelar surgió del universo oscuro y apareció en el cielo estrellado. A lo lejos, apareció un planeta inmenso. El maestro Dongfang Mu estimó que este planeta era más grande que Júpiter. El planeta está envuelto en una densa atmósfera. El hidroavión de dominio estelar atraviesa la atmósfera, penetra en el interior del planeta y llega a Marte. ¿Quién de ustedes ha estado aquí antes? He estado aquí. Tai Xinlan decía ser una maestra en el refinamiento de armas. Había muchos fuegos en las venas de Marte celestial y la Tierra. Si quería refinar mejores tesoros inmortales, naturalmente iría a Marte celestial con frecuencia. Por supuesto, debido a que el árbol antiguo Kingmin era más valioso, más tarde vivió en el bosque del árbol antiguo Kingmin. Dirige el camino, encontremos primero el lugar con más alquimistas. Shui Yuexian es del país Xiaoyu, que es naturalmente incompatible con el país Randen, por lo que es naturalmente imposible construir una matriz de teletransportación entre los dos países. Shui Yuexian nunca había estado aquí, y mucho menos había conocido al maestro de la medicina, pero para refinar la píldora de la ascensión, pasó décadas recopilando información. La razón por la que Marte puede atraer a tantos maestros de la alquimia y la fabricación de armas es porque hay muchos volcanes en este planeta. La capital imperial del reino Randen se construyó alrededor del volcán más grande, la montaña de la llama. Tai Xinlan ya había estado en la capital imperial, así que no la conocía. Sin embargo, ella era una maestra en el refinamiento de armas, y no estaba familiarizada con el alquimista Yao Lao, y nunca había oído hablar de él, así que para encontrar a Yao Lao, tuvo que confiar en la información que Shui Yuexian había descubierto antes. De hecho, es muy fácil encontrar a Yao Lao en la estrella Tianhuo. Como gran maestro de la alquimia, su reputación es conocida por todos. Es solo que hay demasiada gente que quiere pedirle a Yao Lao que haga elixires. La fila es tan larga que podría dar la vuelta a Marte. La mayoría de la gente no se atreve a pedirle a Yao Lao que haga elixires. Así ocurrió esta escena en el hotel. Cuando el maestro Dongfang Mu y los demás preguntaron por la dirección exacta de Yao Lao, el camarero y otras personas del hotel los trataron como tontos. «Eres de fuera, ¿verdad?» Shui Yuexian asintió. «Con razón no sé la dirección de Yao Lao. De hecho, vive en el edificio más grande junto a la montaña de la llama. Solo quiero encontrarlo para hacer pastillas.
Si no tienes una relación especial con él, olvídalo. ¿Por qué? Porque muchos de quienes buscan a Yao Lao para hacer píldoras son figuras de alto nivel en el campo estelar. Ni siquiera el gobernante de la nación de la lámpara ardiente puede permitirse ofenderlo. Es simplemente imposible para la gente común encontrar a Yao Lao para hacer píldoras. Jaja tilde también somos una fuerza superior, y los mejores. Una vez que encontremos a Yao Lao, ya no fabricará pastillas para otros. Esta vez fue el turno del camarero de preguntar por qué. Porque a partir de ahora solo me preparará pastillas. Eso es imposible. No solo el camarero, sino todos los demás en el hotel exclamaron sorprendidos, pensando que aquello era simplemente un cuento de hadas y que aquel extraño realmente exageraba. Es difícil decir si podré encontrarme con Yao Lao para entonces. El maestro Dongfang era demasiado perezoso para discutir con ellos ya que sabía dónde vivía Yao Lao. Después de comer y beber hasta saciarse, pagaron la cuenta y se marcharon, rumbo directo a la montaña llameante. Como es el volcán más grande de Marte, el monte Woyan tiene temperaturas extremadamente altas durante todo el año y entra en erupción de vez en cuando. Los que pueden vivir por aquí son monjes o inmortales, por lo que la capital del reino de Randen está habitada por mortales. Además, la mayoría de los edificios están construidos con piedras enormes y algunos edificios altos son incluso tesoros de hadas. De lo contrario, sería difícil soportar las altas temperaturas provocadas por la erupción volcánica. Después de que el maestro Dongfang y su grupo llegaron a la residencia de Yao Lao, fueron detenidos afuera por el guardián y también bloqueados por una formación protectora. ¿Quiénes son ustedes? Esto es propiedad privada. Salgan de aquí inmediatamente. Pan Shi exudaba el aura de un inmortal menor en etapa avanzada y dijo: somos de la familia Pan de la estrella Tianzhou. Tenemos asuntos importantes que tratar con Yao Lao. ¿Cómo te atreves a detenernos? Como alquimista de alto nivel, Yao Lao cuenta con un gran número de seguidores, e incluso los guardianes son un equipo de cultivadores. Sin embargo, su nivel de cultivo es demasiado bajo, y no hay ni un solo inmortal. Ante la presión de Pan Xie, todos se retiraron, pero su impulso no se debilitó, porque ¿quién entre los que vinieron a ver a Yao Lao no era un pez gordo? Por lo tanto, estos monjes que custodiaban la puerta estaban acostumbrados desde hace mucho tiempo a enfrentarse a la presión de los pequeños inmortales. Llegas en un momento inoportuno. El maestro Yao se encuentra reunido con el rey de Dingwei, de la dinastía de los grandes sabios. Podemos hablar de cualquier asunto importante más tarde. Los 3 reinos rotos fueron destruidos por el maestro Dongfang. Entonces, ¿qué es un rey Beiting? La gran dinastía de los sabios no es nada. La luz del Buda aparece. El maestro Dongfang no quería perder el tiempo discutiendo con un grupo de guardianes frente a la puerta, así que simplemente usó la palma de Tathagata para ahuyentarlos a todos. Ni siquiera se molestó en usar la técnica de absorción inmortal para absorberlos. Que vivieran o murieran dependía de su suerte. La próxima vez que te encuentres con este perro guardián ciego, dale una paliza. Sí. Pan Xie se secó el sudor frío de la frente. Aún no se había acostumbrado al comportamiento de los cultivadores demoníacos. El equipo de guardias fue derribado por un golpe de palma, y la formación se activó de inmediato. Un zumbido resonó por todo el edificio, y una gran cantidad de pequeños maestros inmortales salieron volando al instante. Si alguien se atreve a entrar en la residencia privada de Yao Lao, alguien se lo informará inmediatamente a Yao Lao. En ese momento, Yao Lao estaba tomando té con el rey Dingwei de la gran dinastía de los sabios. Al oír el anuncio, salió de inmediato, acompañado por el rey Dingwei. Estaba buscando medicamentos para su hija y necesitaba que Yao Lao refinara una píldora del retorno para él. La píldora Huitian es una medicina sagrada para curar heridas. Su hija estaba enferma en el útero y necesitaba la píldora Huitian para curarla. ¿Quién habría pensado que mientras discutía la remuneración con Yao Lao, alguien se atrevería a presentarse en su puerta? Esto superó por completo las expectativas del rey Dingwei. ¿Quién es Yao Lao? Es el alquimista más poderoso de toda la región estelar de Xiaowan. Todos lo adulan y lo lamen como locos, y aún así no tiene oportunidad, pero alguien se atreve a atacarlo. ¿Qué tan novedosa es esta idea? El rey Dingwei calculó que cualquiera que se atreviera a atacar jamás podría pedirle a Yao Lao que lo ayudara a refinar píldoras en su vida. Ni siquiera lo dejaba defecar, y mucho menos refinar píldoras. Y aproveché esta oportunidad para ayudar, para que Yao Lao tuviera más favor hacia mí y pudiera prestar más atención al refinar la píldora del retorno. La técnica de absorción inmortal.
Ante la rápida aparición de esas pequeñas hadas, Dongfang Musi no fue nada cortés. Ya que te atreves a subir, me atrevo a absorberte. Solo me preocupaba la lenta mejora, y llegaste en el momento justo. Mi esencia inmortal. Mi sangre. Ayuda. El cultivador de demonios. El cultivador de demonios viene. El reino de estos pequeños inmortales que se apresuraron no era alto para empezar, y no tenían poder para resistir la técnica de absorción inmortal de Dongfang Musi. Las pocas hadas que corrieron más rápido fueron instantáneamente absorbidas por las cenizas. La gente que estaba detrás gritó inmediatamente cuando vieron esto. La noticia de que un cultivador demoníaco estaba causando estragos en la estrella de arena se había extendido por toda la región estelar del pequeño páramo. Ahora, incluso la región estelar del gran páramo lo sabía y había enviado poderosos cultivadores del reino roto para destruir a los cultivadores demoníacos. Es de conocimiento común que todas las fuerzas superiores del dominio estelar Xiaoan han enviado maestros por encima del reino mitológico, pero el hecho de que estos maestros superiores fueron aniquilados aún no ha sido anunciado. Por supuesto, los altos dirigentes no se atrevieron a anunciarlo por miedo a causar pánico. Sin embargo, como funcionario de alto rango de la gran dinastía sabia, el rey Dingbei naturalmente sabía sobre este asunto, y la dinastía todavía estaba discutiendo el próximo plan para exterminar a los demonios. Los cultivadores demoníacos están en la región estelar Xiaoan, y su dinastía del gran sabio no puede escapar de ellos, por lo que eliminar a los cultivadores demoníacos se ha convertido en la máxima prioridad de la dinastía, y también continúan buscando ayuda de la región estelar Dawan. Cuando el rey Dingbei escuchó las palabras "el cultivador de demonios viene", se dio la vuelta y huyó sin pensar. Los 3 maestros del reino roto llevaron a un gran grupo de maestros del reino mítico a la muerte. Entonces, ¿qué soy yo? También está el comandante imperial Wu Yi, una persona poderosa en el reino supremo que ni siquiera es carne de cañón. Aunque está en el reino del hombre celestial, probablemente no sea mucho más fuerte que Wu Yi. ¿Y qué pasa con la píldora del retorno? Estás a punto de morir, ¿por qué molestarse con la píldora de reanimación? Primero tenía que asegurarse de estar vivo. Solo si estaba vivo, su hija tendría una oportunidad de sobrevivir. Si él moría, ¿quién podría salvar a su hija por él? Así que, cuando el rey Dingbei oyó que el cultivador demoníaco se acercaba, huyó de inmediato. No sentía mucha curiosidad y no quería encontrarse con él. Yao Lao se sobresaltó ante la decisiva huida del rey Dingbei. Se detuvo de inmediato y quiso seguirlo, pero desistió al cambiar de opinión. Su reino no es tan alto como el del rey Dingbei. Tras años refinando píldoras, solo ha alcanzado el nivel de un inmortal menor. Está lejos del reino celestial del rey Dingbei y es apenas un poco más fuerte que Tai Xinlan. Esto se debe a que es alquimista y consume mucha medicina. De lo contrario, sería como Tai Xinlan y le bastaría para alcanzar la etapa intermedia del inmortal menor. Afortunadamente, las personas en el mundo inmortal generalmente tienen una larga vida útil, de lo contrario, los maestros de la alquimia y el refinamiento como ellos habrían muerto antes. ¡Ay! Yao Lao suspiró interiormente, sabiendo que no podía escapar. Después de vivir en Tianwuxing durante tantos años, muchas de mis pertenencias están guardadas aquí y no me las puedo llevar por ahora. Aunque use docenas de bolsas de almacenamiento, puede que no quepan todas. Además, tiene parientes, aprendices, amigos, etc. ¿Podrá abandonar a todos y escapar? Obviamente no. Además, ¿en qué nivel está? Los cultivadores demoníacos ya estaban en la puerta. Aunque lo dejara todo, probablemente no podría escapar. Negando con la cabeza, Yao Lao desistió de escapar y se dirigió a la puerta. Quería encontrarse con el malvado cultivador que había desestabilizado todo el campo estelar. De hecho, casi había adivinado las intenciones de la otra parte. Él y el cultivador demoníaco nunca se habían visto antes y no se guardaban rencor. ¿Qué más podía desear aparte de pedirle que refinara el elixir? Sin embargo, si le pidieran refinar cosas como píldoras de refinamiento del alma, agua yin yang, píldoras de demonio de sangre, polvo Ewan, etc., definitivamente no lo haría incluso si muriera. Eso se debe a que desconoce los métodos de los cultivadores malvados. Si realmente cae en sus manos, ¿cómo podría resistir? Él tiene que practicar todo lo que le dicen que practique. Cuando Yao Lao llegó a la puerta, prácticamente no había nadie. Todos los inmortales habían desaparecido, y los que estaban por debajo también habían huido. Solo quedaban 2 sirvientes leales. Pero eso fue porque ya estaban muy asustados y el maestro Dongfang Mu nos molestó en atacarlos.
Me pregunto qué te trae por aquí. Yao Lao preguntó a Dong Fanmu y a otros. El maestro Dong Fanmu siempre ha sido directo. Por supuesto que te estoy buscando para hacer el elixir. ¿Qué tipo de elixir? Píldora de la inmortalidad. Bien. Yao Lao exhaló un suspiro de alivio, siempre y cuando no estuviera pensando en la píldora mágica. En ese momento, la noticia de que el cultivador de demonios apareció en la capital imperial del reino Randen se había extendido, y toda la capital imperial estaba alborotada y asustada. Mucha gente huyó frenéticamente, temiendo que los malvados cultivadores los devoraran y refinaran, convirtiéndose así en su alimento. El palacio del reino de Randen también fue declarado inmediatamente bajo ley marcial. Todos los guardias reales y algunos generales de alto rango custodiaban el palacio, temiendo que los cultivadores demoníacos irrumpieran. Tras saber la llegada de los malvados cultivadores, la capital imperial se sumió en el pánico. Todas las puertas y ventanas de las calles y callejones estaban cerradas, convirtiéndola en una ciudad desierta y muerta. Esto demuestra lo intimidante que es la palabra cultivador de demonios. A Dong Fanmu no le importaba la situación en la capital imperial. Aún podía explicarles lo que quisieran hacer. No tengas miedo. No te absorberé porque tu reino sea demasiado bajo. No te desprecio. Si realmente intentara explicarlo, probablemente alguien se moriría de miedo. Yao Lao desconocía las consecuencias de enfadar al cultivador demoníaco, y no se atrevía a hacerlo. El precio podría ser la muerte de toda su familia o incluso la implicación de toda la ciudad. Xue Chaoxian, el rey de Dingwei, huyó en cuanto escuchó la palabra cultivador de demonios. No creía que hubiera nadie en el reino de Randen capaz de resistirse al cultivador de demonios. Por lo tanto, Yao Lao aceptó de inmediato ayudar a refinar la píldora Shengxian, e incluso estuvo dispuesto a proporcionar la medicina auxiliar. Las medicinas auxiliares para la píldora de la ascensión inmortal no son baratas. Los cristales inmortales de primera calidad por sí solos cuestan una fortuna, y también hay líquido inmortal de 10.000 años, huevos de demonio auténticos, etc. Cada uno de ellos no tiene precio, de lo contrario, ¿cómo podría Xiaoxian avanzar 2 reinos? Las únicas medicinas auxiliares que el maestro Dongfan puede proporcionar son el jugo del antiguo árbol Qingmin y la medicina principal, la fruta Shengxian. No te preocupes, mientras refine la píldora inmortal, no iniciaré una masacre aquí, siempre y cuando no tomen la iniciativa de provocarme. Para permitir que Yao Lao se concentrara en refinar el elixir, el maestro Dongfan Mu hizo una promesa. Tras escuchar las palabras del maestro Dongfan Mu, Yao Lao finalmente se sintió aliviado. Incluso sintió que este malvado cultivador no era tan irrazonable ni cruel. Mientras no lo provoques no se enojará. Si otros supieran lo que este viejo curandero estaba pensando, se sorprenderían. ¿Sigue siendo este el viejo curandero que nunca le hace caso a nadie? Que Dios te bendiga, es muy difícil pedirle a Yao Lao que prepare el elixir. Solo quienes se lo han pedido saben lo difícil que es. No solo es tan fácil para él dar elixires a los cultivadores demoníacos ahora, sino que incluso piensa que los cultivadores demoníacos son bastante razonables. ¿Es esto justo? ¿Sigue siendo Yao Lao? Debido a que la píldora de ascensión inmortal es una píldora importante que puede elevar el nivel de un inmortal menor en 2 niveles, incluso si Yao Lao es un maestro de alquimia de alto nivel, todavía lleva más de un mes refinarla. Se necesitan 20 días solo para refinar los medicamentos auxiliares en la etapa inicial. Durante este periodo, el maestro Dongfan Mu no fue a ningún lado y se quedó con Yao Lao. Originalmente, quería acabar con todas las familias poderosas que se atrevieron a enviar personas para tratar con él, pero temía que Yao Lao huyera con la fruta de la ascensión. Además, ¿qué pasaría si otros supieran que estaba refinando el elixir de la inmortalidad y vinieran a causar problemas o robarlo? Así que tiene que quedarse aquí. Durante este periodo, la noticia de que el cultivador demonio apareció en la casa de Yao Lao se había extendido por toda la región estelar de Xiaowan, pero debido a que todos los hombres fuertes fueron asesinados la última vez, nadie se atrevió a venir a la estrella Tianguo para buscar la muerte nuevamente. Tras el regreso del rey Dingwei, informó del encuentro con el cultivador demoníaco a la gran dinastía de los sabios. Sin embargo, esta se vio indefensa ante el cultivador demoníaco y solo pudo esperar noticias de la región estelar del Gran Desierto. El cultivador demoníaco era demasiado poderoso para ser rival. En este momento, los líderes de la gran región estelar del desierto, la secta de la espada Wuji, la alianza comercial Jinsan y la secta inmortal Zengyi se reunieron para una reunión. Esta conferencia se llama la Conferencia de Matanza de Demonios.
En cuanto a la aparición de cultivadores demoníacos, todos los cultivadores inmortales tienen una postura unificada. Destruirlos en cuanto aparezcan. El mundo de las hadas nunca permitirá la aparición de ningún cultivador demoníaco, incluso si provienen del mundo de los demonios. Aunque el reino demonio también es miembro de los 3 continentes inmortales, no se les puede permitir aparecer en el territorio del reino inmortal. El mundo inmortal y el mundo demoníaco han estado luchando en el reino del mar estelar durante cientos de miles de años. El odio entre ambas razas es insoluble, y solo terminará cuando uno de los bandos desaparezca. Solo el clan demoníaco se ha mantenido neutral, pero su relación con ambos bandos no es amistosa. Aunque no han llegado al punto de enfrentarse, no intercambian lo que tienen con el mundo demoníaco y el mundo de las hadas. Todos están aislados, pero no se matarán entre sí cuando se encuentren. La situación entre los inmortales y los demonios ha llegado al punto en que se matarán entre sí tan pronto como se encuentren. Por lo tanto, dado que un cultivador demoníaco ha aparecido en la región estelar Xiaowan, debe ser asesinado, incluso si es humano. Es aún más odioso que un humano practique habilidades demoníacas, y será considerado un traidor a la raza humana. Dime, ¿qué inmortal deberíamos enviar para actuar? Keanu Di, director general de la Alianza Comercial Jinsan, afirmó que solo poseía el nivel de cultivo del reino del hombre celestial. Como miembro de una alianza comercial, no era necesario un nivel muy alto, siempre y cuando supiera cómo hacer negocios. Hay profesionales que se encargan de luchar y matar. Los 3 reinos rotos están todos muertos, por lo que no tiene sentido enviar pequeños inmortales allí, solo servirán como alimento, así que esta vez enviaremos directamente a los grandes inmortales. ¿Crees que el gran inmortal pueda destruir a ese cultivador demonio? Un anciano de la secta inmortal Zengyi dijo. Según las noticias de la pequeña región estelar desolada, cada vez que alguien es enviado a matar demonios, muere al instante, incapaz de sobrevivir ni siquiera a 3 rondas. ¿Por qué? Es porque no sabemos nada sobre ese cultivador demonio. Aunque haya algunos sobrevivientes, todos son cultivadores de reinos inferiores. Ese cultivador demonio es demasiado perezoso para matarlos y ni siquiera se molesta en actuar. ¿Qué tan creíbles son las noticias difundidas por un cultivador de un reino tan bajo? Todos estaban en silencio. Entonces, ¿qué dices que deberíamos hacer? Alguien de la secta de la espada Wuji dijo. Primero, intenta enviar gente a la región estelar del pequeño páramo para recopilar información sobre los cultivadores demoníacos, especialmente si poseen algún movimiento asesino desconocido o las habilidades más poderosas. Este anciano de la secta inmortal Zengyi se llamaba Liu Yunchou y había llegado al reino Tongtian. Aunque existen muchas sectas y maestros en la región estelar del Gran Desierto, los grandes inmortales siguen siendo la fuerza de combate más poderosa y rara vez aparecen. Una secta con 2 grandes inmortales se considera una gran secta. La mayoría de las veces, estas sectas o fuerzas familiares todavía tienen que depender de maestros del 10º nivel de inmortales menores para presentarse. ¡Qué broma! Incluso 3 expertos del Reino Roto han muerto. ¿A quién deberíamos enviar a recopilar información? Recopilar información no significa que vayamos a luchar a muerte contra los cultivadores demoníacos. Podemos enviar a alguien con mente ágil y capaz de salvarle la vida. ¿Dónde apareció por primera vez el cultivador demoníaco? ¿Quién lo acompañaba? ¿A dónde fue? ¿A quién mató? ¿Qué movimientos usó? Aunque desconozcamos el reino específico, si captamos esta información, podemos inferir aproximadamente el poder de combate del oponente. Así, podremos formular el próximo plan para matar demonios. Y esta información puede recopilarse en secreto. Dudo que el cultivador demoníaco deje rastro alguno. Mientras sea humano, no evitará el contacto con humanos. Mientras tenga contacto con ellos, dejará rastros. Enviemos a alguien de la secta de la espada Wuji. Al fin y al cabo, nuestro linaje de cultivadores de espadas es muy poderoso, por lo que las posibilidades de supervivencia son relativamente altas. Dijo la persona a cargo de la secta de la espada Wuji. No. Aunque tu secta de la espada Wuji posee un poder de combate considerable, estás tan concentrado en practicar la esgrima que tu mente se ha vuelto casi unánime. No eres apto para recopilar información. Es mejor que la alianza mercantil Jinsan envíe a alguien. Los hombres de negocios son inteligentes. El 5º planificador rechazó inmediatamente la propuesta de la secta de la espada Wuji. Aunque el reino del 5º operador no es alto, es un estratega militar que es bueno en la planificación y la elaboración de estrategias, por lo que todos tienden a escucharlo.
Además, este asunto debe hacerse público. La otra parte ya se pavonea por la región estelar del pequeño páramo. No tiene sentido seguir ocultándolo. Es mejor que todos lo sepan y luego usar la táctica de la oleada humana. La gran región estelar del desierto es inmensa, con innumerables fuerzas superiores. Solo hay varios reinos inmortales. No hay necesidad de presionarnos tanto. Todos asintieron con frecuencia. Keanu Di dijo. No es que se resista. Al principio, pensé que un pequeño cultivador demoníaco recién llegado no sería tan poderoso. Podría ser destruido con un simple gesto. ¿Quién iba a pensar que sería tan difícil de derrotar? No seas descuidado al tratar con cultivadores demoníacos. Incluso un pequeño descuido podría resultar en muchas bajas. Después de todo, cada cultivador demoníaco tiene cartas inesperadas bajo la manga. Sería genial si pudiera descubrir el secreto de este cultivador demoníaco. Bien. Hagamos esto primero. Envíen gente a recopilar información sobre los cultivadores demoníacos y luego formulen un plan para exterminarlos. También difundiremos la noticia de la aparición de los cultivadores demoníacos por todo el mundo, para que toda la región estelar del Gran Desierto sepa que ha aparecido un cultivador demoníaco. En cuanto a la región estelar del pequeño páramo, por ahora, haremos que se esfuercen al máximo para no provocar a los cultivadores demoníacos y así evitar bajas innecesarias. Tomaremos una decisión después de recopilar toda la información. Tras el quinto operador, todos se dispersaron. Keanu Di seleccionó a personas inteligentes y capaces de la Cámara de Comercio para recopilar información sobre los cultivadores demoníacos. Esta misión parece peligrosa, pero en realidad no lo es en absoluto. El maestro Dongfang Mu ha actuado muchas veces en la ciudad de Wuai, y mucha gente de Wuai lo ha visto. Además, el maestro Dongfang Mu no mató a todos los cultivadores por debajo del nivel de inmortales menores, por lo que fue muy fácil obtener información sobre ellos. Simplemente, nadie se había atrevido a ir allí antes. De hecho, la persona que más sabe sobre el maestro Dongfang Mu es el guardia de la familia Shui. Estaba escondido en la oscuridad en ese momento y vio todos los métodos de Dongfang Mu. Por supuesto, Shui Qingyou también lo sabe ahora, pero no se atreve a revelarlo, por temor a que el malvado cultivador venga a su familia Shui para vengarse. Además, su hija mayor todavía está en manos del malvado cultivador, por lo que la familia Shui inevitablemente será considerada cómplice del malvado cultivador, por lo que Shui Qingyou debe estar en guardia. De hecho, la última vez los tres hombres poderosos en el Reino Roto tenían la intención de destruir a la familia Shui, pero fueron destruidos primero por el maestro Dongfang Mu, por lo que la familia Shui escapó. Si hubiera sido el maestro Dongfang quien fue asesinado en ese momento, la familia Shui no habría tenido un buen final. Como mínimo, todos los líderes principales de la familia Shui deben ser asesinados, dejando solo a los ancianos, débiles y jóvenes para sobrevivir. Al menos no parecerá que los malvados cultivadores aniquilaron a toda la familia.